Necesitaba aguantar. Tenía que ganar. Tenía que ganar. No iba a dejar que sus padres murieran por nada. Sin embargo, cualquier oportunidad que tuviera de ganar se vio rápidamente disminuida no solo por una ola de desmayos que hizo que su cuerpo cojeara, sino por una vibración masiva que barrió el área y sacudió todo a su alrededor. Cayó aturdido, cabalgando a lo largo de la inconsciencia cuando su visión comenzó a nublarse en nada más que colores apagados. Docenas de gritos llegaron a sus oídos y pudo sentir que De Armoret lo sujetaba. Un calor casi insoportable invadió la atmósfera mientras el sonido de la roca que se desmoronaba atravesaba la zona. Rogue solo dejó que su cabeza cayera hacia atrás mientras los escombros caían a su alrededor. Sus ojos apagados apenas distinguieron la mano roja gigante que los alcanzó, fue lo último que vio antes de que todo se volviera negro. Intercambio de puntos de vista médico. Necesitamos otro médico aquí. ¿Qué tan mal se quemó este? Este es malo. Probablemente no lo lograrán. Armin se agitó, todo su cuerpo se sentía insoportablemente dolorido. El rubio inhaló, pero mientras lo hacía, sus pulmones le picaban terriblemente, sintiendo como si alguien los hubiera encendido como una estufa de leña. Sus ojos se abrieron de golpe, sus párpados se sintieron pesados cuando comenzó a toser intensamente. El niño se cubrió la boca, tratando de controlar su ataque de tos, pero cada vez que inhalaba, sus mordazas solo se disparaban aún más. Armin. Aquí. Bebe esto. El adolescente abrió los ojos para ver una taza de hojalata llena de agua que Ángel le ofreció. Sin perder ni un segundo, la rupia lo agarró de las manos del comandante de sección e inmediatamente comenzó a beber. El insoportable escozor de su garganta se enfrió mientras tomaba la taza de una sola vez. Armin luego sentó la taza en su regazo e intentó respirar de nuevo, descubriendo que el calor increíblemente incómodo fue reemplazado por solo un dolor de garganta que podía manejar. Armin luego miró a Ángel para ver que estaba cubierta de parches, rasguños y tenía una mirada solemne en su rostro. Ahora capaz de examinar libremente su entorno, Armin notó que estaba en forma similar a Ángel, cubierto de quemaduras y moretones menores. Mirando a su alrededor, descubrió que estaban rodeados de una ligera niebla y que había muchos otros scouts que estaban en la misma condición física. Sin embargo, hubo algunos soldados que no tuvieron tanta suerte. A su derecha había varios soldados tanto de los scouts como de la guarnición dispuestos en filas organizadas. Algunos estaban inconscientes y cubiertos con quemaduras similares, mientras que había pocos que estaban cubiertos con una sábana blanca, obviamente desaparecidos. Había varios de los médicos de la guarnición atendiendo a los heridos mientras Erwin, Levi y muchos de los otros superiores hablaban entre ellos a la izquierda. Su mente instantáneamente se dirigió a sus dos mejores amigos, haciendo que Armin soltara un jadeo ahogado y se retorciera para ver a Mikasa todavía inconsciente a su lado. La niña era como él, con los brazos envueltos en vendas y cubiertos de rasguños y moretones. Sin embargo, Rogue no se veía por ninguna parte. En ausencia de su amigo, Armin se volvió hacia Ángel, quien levantó una mano para que se calmara. Fácil, ella está bien. Acabo de salir en este momento. Ella lo tenía un poco peor que tú. Antes de que pudiera proceder a interrogar al comandante de la sección, una serie de toses devolvieron su atención a Mikasa, quien de repente se sentó para ahogarse y amordazarse tal como lo hizo. Apresuradamente, Ángel le entregó al adolescente otra taza llena de agua que la niña bebió al instante. Los dos observaron mientras Mikasa respiraba varias veces para estabilizarse antes de que rápidamente se volviera para escudriñar su entorno. Armin observó cómo sus ojos se abrieron en pánico, obviamente enfocados en quien estaba claramente desaparecido. Ángel. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Mikasa hizo una pausa, tosiendo de nuevo. ¿Dónde está Rogue? Ángel, comenzó. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde está Rogue? La cara de la mujer cayó aún más, permitiendo que su barbilla se sumergiera en su pecho. Los ojos azules observaron cómo Ángel se mordía el labio con inquietud, la mujer suspiraba antes de volver a centrar su atención en los dos adolescentes. Bueno. Esta es una noticia difícil de dar, pero De Colosal apareció y emitió una cantidad abrumadora de vapor caliente, lo que explica las quemaduras de todos y la gran cantidad de lesiones. Lamento decirles esto a los dos, pero De Colosal se inclinó sobre la pared, dañando enormemente la parte superior de la misma cuando se agachó para agarrar tanto De Armoret Titan como Rogue antes de dirigirse a Walmaria. Eso fue hace 5 horas. El corazón de Armin dio un vuelco ante la noticia. ¿Rogue había sido secuestrado? Cuando un nudo creció en su garganta, Mikasa a su lado inhaló bruscamente y su pánico de repente se convirtió en ira. ¿Quieres decir que Rogue fue secuestrado?
Tenemos que ir tras él. ¿Por qué estamos sentados aquí? Mikasa protestó con Ángel rápidamente poniendo una mano sobre su hombro con la intención de calmarse. Lo sé. Quiero ir tras él también, pero en este momento, ni los scouts ni la guarnición están en condiciones de comenzar una misión de rescate. Además, Ángel se detuvo para mirar el horizonte. La niebla sigue siendo espesa, por lo que cualquier bengala de señal no sería de ninguna utilidad. Sin mencionar que hay otros factores. Ángel suspiró, mirando hacia atrás al comandante y al cabo. En este momento, los oficiales al mando están repasando los planes de qué hacer. Por un momento se quedó en silencio entre los tres hasta que Mikasa característicamente se tapó la boca con su bufanda. Desde donde Armin estaba sentado, podía ver los ojos llorosos del adolescente, claramente sacudidos y angustiados. No la culpó. El peor escenario absoluto había sucedido. Ustedes dos no deberían preocuparse demasiado. Los dos adolescentes levantaron la vista para ver al cabo acercarse a ellos, la cara del hombre parecía fatigada pero aún permanecía en su característico rasguño. Armin contempló las cejas estrechas de Mikasa ante el comentario, pero Levi rápidamente la cerró aclarando su garganta. Lo que quiero decirles es que el maldito mocoso, tan tonto e infantil como puede ser, es terco como viene. Rogue es duro como las uñas, te daré eso. Esos dos, así como la mujer, claramente apuntaban a capturarlo. No matarlo. De lo contrario, estaría muerto hace mucho tiempo en este momento. Si alguien sabe lo difícil que puede ser el mocoso, soy yo. Te apuesto cualquier cosa a que Rogue les está dando un infierno en este momento. Los ojos de Armin se abrieron ante la declaración del hombre. Levi tenía razón. De todos modos, antes de que ustedes dos pregunten, continuó Ángel, interrumpiendo al hombre bajo. Tus amigos, aparte de la mordida de Jin antes, están vivos y bien. Están maltratados, pero por lo demás están bien como con nosotros. Estábamos colgando de la pared en un área que no sentía la ráfaga directa de calor ni ninguno de los escombros que caían. El muro en sí fue dañado severamente, pero ningún titán sin sentido debería poder entrar. Afortunadamente, se puede reparar de manera eficiente. Ángel suspiró de nuevo hasta que Levi se frotó la barbilla, volviéndose hacia el científico con una pregunta obviamente en su mente. Por cierto, estaba viendo cosas en ese entonces, o Rogue logró detenerse y pensar por un momento poco antes de que D Colosal se lo llevara. La cabeza de Armin se levantó ante la pregunta del hombre. Rogue. El titán se había detenido por un momento para mirarlos antes de lograr someter a De Armoret, todo el tiempo en su forma infernal. Su luz cerúleo se iluminó en la realización. ¿Había logrado Rogue recuperar la conciencia? Su línea de pensamiento fue cortada por una risita de Ángel. No estás loco. Creo que todos vimos lo mismo. Por un corto tiempo, al final de su pelea, Rogue fue capaz de controlarse a sí mismo. Fue capaz de reconocer voces y rostros, así como ejecutar un movimiento que había aprendido en lugar de simplemente saltar y tratar de romper el titán blindado en pedazos. Sin embargo, con esta ocurrencia, pude averiguar casi en la mayor medida posible cómo funciona la habilidad de Rogue. ¿En serio? Ángel asintió. Sí. Al igual que esto es, Rogue se volvió loco cuando fue testigo del supuesto fallecimiento de uno de ustedes. Ahora, durante nuestras pruebas para lograr esta habilidad, Rogue no pudo producir una sola chispa de llama o asumir los cambios cosméticos que vemos en su forma berserk. Tanto aquí como en Stories, Rogue era débil en ese momento. Creo que puedo determinar con seguridad que la habilidad de Rogue se desencadena por una lesión drástica y una gran angustia emocional. Cuando se activa, es alimentado por la dopamina y la adrenalina. Estos factores hacen que la mentalidad de Rogue vuelva a su estado más primitivo. Sin mencionar que esta forma claramente lo hace abrumadoramente hambriento. Ángel vaciló, inclinando la cabeza hacia atrás pensando. La segunda parte de esto requiere más pensamiento y claramente más evidencia. Tengo dos teorías. Tanto hoy como en Stories, al recuperar su autoconciencia, Rogue pareció perder su energía para mantener su forma y colapsó poco después. Mi primera idea es que al recuperar su sentido de sí mismo, Rogue pierde toda su energía y es incapaz de mantener su vida. La segunda teoría que tengo es que tal vez Rogue solo puede mantener su habilidad por un corto tiempo antes de desmayarse. Pero, supongo que su poco tiempo usando su habilidad con la cabeza recta es un progreso. Armin y Mikasa simplemente asintieron con la cabeza ante la noticia, demasiado preocupados por el paradero y el bienestar de su gigantesco guardián. Levi suspiró. Bueno, de todos modos, vine aquí para llamarlos a los tres a una reunión.
Erwin tiene un plan y algo que necesita compartir. Correcto. Con cuidado, los dos adolescentes se pusieron de pie y comenzaron a seguir a Ángel y Levi hasta donde estaba el comandante. Armin y Mikasa tomaron sus lugares ante el hombre, observando cómo muchos otros soldados de ambos regimientos se reunieron alrededor con la orden de Pixis. Tragó saliva, el comandante había recuperado su aspecto de seriedad, pero podía decir fácilmente que Erwin estaba ocultando algún tipo de verdad dolorosa con la ligera arruga en su frente y las esquinas de su polilla hacia abajo en un ceño fruncido apenas detectable. Cualquier cosa que el comandante tuviera en mente, era claramente arriesgada. Erwin se tomó un breve momento para mirarlos a los dos antes de mirar a la multitud, asegurándose de tener toda su atención indivisa antes de colocar sus manos detrás de su espalda para hablar. Todos. Como saben, hace 5 horas, Rogue fue llevado por nuestro enemigo y al muro María. A diferencia de nosotros, él no es prescindible. Por lo tanto, en el momento en que todos nuestros caballos sean bajados al otro lado de la pared, se embarcará en una misión de rescate en María. Haremos esto sin importar la densidad de la niebla en el momento que nos rodea, haciendo que esta misión sea aún más peligrosa. Pero, por supuesto, esta es una caminata que debemos tomar o la humanidad habrá perdido su espada y escudo. Hablando con el comandante de sección Ángel, tenemos una idea aproximada de dónde buscar a Rogue. La noche caerá en unas pocas horas y de Armored y de Colosal necesitarán descansar en un lugar seguro, que hemos determinado como en algún lugar de un bosque con árboles gigantes. Sasha Blow se nos ayudará a rastrear a los monstruos. Erwin hizo una pausa, sus ojos prácticamente sintiéndose como si estuvieran ardiendo en sus almas. Sin embargo, necesito revelar información vital a todos ustedes. Anteriormente, este hecho solo lo conocían yo, el cabo Levi, Ángel Thor y Mike Zacharias. A la luz de lo que ha sucedido, es esencial que lo comparta. Durante la reunión de Levi y yo con Zackley, nos informó que el gobierno dictaminó que no se llevarían más misiones al muro María hasta que Rogue obtuviera el control sobre su capacidad hasta el punto de que pudiera hacerlo con confianza. Los ojos de Armin se abrieron ante el hecho y un aluvión de susurros recorrió la multitud. Antes de que pudiera preguntar, Erwin se aclaró la garganta una vez más. Debido a nuestras circunstancias, he decidido romper esta regla porque no podemos perder nuestro mayor activo por completo. Lo que significa que tanto yo como todos ustedes podríamos ser juzgados por cometer traición. Los Scouts también podrían ser disueltos. Personalmente, tomaré cualquier forma de juicio siempre y cuando logremos recuperar la esperanza de la humanidad. Junto con lo que ocurrió en el intercambio de Rogue y de Armored en un combate acalorado, diría que tenemos un buen caso si las cosas fueran en nuestra contra. Sabiendo esto, ¿seguirás luchando junto a mí y a tus compañeros soldados para recuperar a nuestro camarada? La respuesta que se dio fue completamente unánime. A pesar de los riesgos disponibles, iban tras Rogue. No podían fallar. Intercambio de puntos de vista, todo era rojo, un profundo tono rosa. Estaba tan cansado, todo se sentía brumoso, pero era serena y tranquilo. El mundo a su alrededor era pequeño y estaba mimado en un suave calor pulsante. Rogue curvó su cuerpo con más fuerza, sintiéndose tan minúsculo como su entorno. Poco a poco, abrió los ojos, su vista borrosa y sintiendo como si hubiera algún tipo de cubierta translúcida sobre él. Aún así, pudo ver un débil contorno de sus rodillas y dedos. Rogue parpadeó, mirando más allá para ver que aparentemente estaba flotando. Sus orejas bajaron y su cabeza se hundió. Hacía mucho calor. Tan tranquilo. Tan tranquilo. De repente, su entorno era brillante, la luz moteada brillaba desde un dosel que se elevaba por encima de su cabeza. El bosque olía a pinos y arces y animales merodeaban al abrigo de los árboles y el follaje. La cabeza de Rogue giró para contemplar la maravillosa vista. Todo era simplemente vasto. Todo era hermoso. Luego, el bosque desapareció y Rogue se encontró caminando a la sombra de otro titán, haciendo evidente que no tenía sus 15 metros habituales, sino que estaba a solo 3 metros y medio. Su cabeza se inclinó hacia atrás para escudriñar su compañía, viendo que era la espalda del misterioso titán barbudo. Sintió que su corazón se elevaba con evidente emoción y sus piernas más cortas lo impulsaron a entrar y salir de las piernas del otro titán, resoplando para expresar su alegría. Un estruendo se encontró con sus oídos, el titán más grande resoplando por sus travesuras. Rogue chilló, pero justo cuando volvió a mirar al titán barbudo, el paisaje y el entorno cambiaron. Sus pulmones se agitaron, las piernas bombeaban, su visión estaba enfocada. El bosque voló junto a él mientras sus pies lo llevaban a través del follaje.
Sus fosas nasales se ensancharon y un rugido se deslizó de su garganta. Delante de él, un titán de 10 metros se escapó extrañamente, con los brazos sostenidos por encima de su cabeza como un bailarín. Ya no medía 3 metros, sino 9. No había duda de que estaba cazando y Rogue se encontró disfrutando de la sensación. De nuevo rugió, sus piernas movían más rápido y lo acercaban a su presa. El vapor se filtraba de sus fauces sin labios mientras continuaba ganando terreno. Finalmente, se abalanzó, con la boca abierta de par en par y su bramido resonando a través de la espesura. De repente, el paisaje se desvaneció y todo parecía tranquilo y sereno una vez más. Su cuerpo estaba reclinado y su cabeza contra una superficie rotunda, algo cálido y redondo. Hubo un suave pulso y una serie de aleteos. Rogue se encontró sonriendo, un ronroneo resonando en su pecho. Algo peinó a través de sus mechones, la sensación hizo que su cuerpo se aflojara aún más. Sus manos y pies amasaron, su propio corazón vaciló de júbilo. Era tan tranquilo y tan pacífico. Entonces todo se desvaneció en una neblina. Todo se puso rojo. Las orejas cónicas parpadearon y su nariz se torció. La atmósfera nublada lo había abandonado, la sensación reemplazada por una sensación de claridad. Sus oídos captaron el golpeteo de las ligeras gotas de lluvia, el sonido de los mamíferos corriendo y las voces apagadas. Los párpados oscuros temblaron y de repente se dio cuenta de que se sentía increíblemente mal. Su estómago se revolvió y se contrajo en lo más mínimo. Sintiendo que sus músculos se comprimían, Rogue apretó los dientes y montó el fuerte apretón. ¿Por qué estaba enfermo? Naturalmente, comenzó a mover sus manos para frotar y pacificar su estómago, pero mientras lo hacía, sintió que algo estaba envuelto alrededor de sus muñecas, atándolas y prohibiéndole moverlas libremente. Aunque todavía estaba montando una ola de náuseas, Rogue obligó a abrir los ojos, los párpados se sentían pesados por la fatiga y embotados por la enfermedad. Parpadeó varias veces para enfocarse antes de mirar hacia abajo. Sus ojos se abrieron instantáneamente y su corazón tartamudeó. El pánico se apoderó de la enfermedad, su pecho subía y bajaba rápidamente. A la bestia le resulta difícil respirar. Envueltos alrededor de todo su marco había cables. Lo mismo que usaban los scouts. El metal tejido estaba atado firmemente a su alrededor, anudado en varios puntos y atando sus manos y pies. Su respiración se detuvo, el cabello erizado de miedo con sonidos silenciosos de angustia que salían de sus fauces. ¿Dónde diablos estaba? ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde estaban sus pequeños? Sus bebés. Necesitaba volver con ellos. Necesitaba escapar. Necesitaba encontrarlos. Asustado, Rogue comenzó a tirar de sus restricciones tanto como pudo, sacudiendo sus extremidades y apretando sus músculos. Sin embargo, los cables permanecieron enseñados y no se deshilacharon ni se hundieron. Rogue tragó saliva, el bulto se elevó en su pecho mientras hacía un descubrimiento sorprendente después de un examen más detallado. Los cables, eran los mismos que los scouts usaban de hecho, pero eran los hechos para capturar titanes grandes y más fuertes como él. No había forma de salir de ellos, no importaba cuánto tirara. Estaba atrapado. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, las orejas bajando y doblando mientras se acurrucaba más fuerte para tener una sensación de seguridad. Rogue tragó saliva, los ojos mirando a su alrededor para descubrir que estaba en un entorno algo familiar. Su cuerpo estaba apoyado contra uno de los muchos árboles imponentes en el borde del bosque masivo con fauna de gran tamaño. Extendido ante él había un paisaje bastante sombrío. Todo parecía gris y la lluvia caía de un cielo nublado. En el horizonte había estructuras en ruinas y el titán ocasional vagando por ahí. Rogue tragó saliva, sabiendo muy bien que estaba de vuelta en María en territorio de titanio. Su estómago se retorció, obligándose a inclinar la cabeza hacia atrás contra la corteza del árbol y apretar los dientes. Los músculos de su cuerpo se aprietan de nuevo para lidiar con la incomodidad. ¿Qué demonios le había pasado? Su memoria era nebulosa a lo sumo. Solo podía recordar a sus pequeños y a su familia gritándole y el hecho de que tenía a The Armored en un bloqueo de cabeza. Sus cejas se entrelazaron mientras trataba de concentrarse. Había piedra desmoronada y así que the show signs, de ser capaz de usarlo. Rogue se congeló, sus ojos se agrandaron y sus oídos se levantaron y giraron para escuchar. La voz era probablemente la más profunda que jamás había escuchado y sacudió las hojas de arriba. Prácticamente podía sentir su piel gatear. Las voces que escuchó débilmente poco antes. Este fue uno de ellos. No. Sin embargo, casi me mata. Usó su habilidad.
Took un bocado fuera de mi pierna. Los ojos Rogues se abrieron aún más cuando reconoció la voz, sus fosas nasales se agitaron. Dos olores sorprendentes se encontraron con su nariz, uno claramente perteneciente a The Armored Titan y el otro. Was el Still Idiot? Sí. Se encontró apenas capaz de respirar mientras giraba lentamente la cabeza para ver a los dos titanes que le habían causado tantos problemas y dolor. Sentados debajo del dosel protector contra las bases de los árboles estaban nada menos que los blindados y los titanes colosales, la más alta de las cabezas de los dos tocando cuidadosamente la parte superior de los árboles del bosque. El corazón de Rogue casi se detuvo cuando rápidamente se dio la vuelta antes de que se le pudiera ver entrometido. Normalmente, habría luchado con uñas y dientes contra ellos, pero al estar atado, estaba indefenso. Sin mencionar que todavía estaba débil desde antes. Los verdes asustados viajaron hacia abajo en sus ataduras nuevamente, estudiando las hebras tejidas de cable. Finalmente, se le ocurrió. Muchos meses antes, en la expedición número 57, él y los Scouts estaban examinando un depósito de suministros caído para encontrar que faltaban la mayoría de los cables. Ahora, estaban completamente envueltos alrededor de su cuerpo. Los tres titanes que odiaban tanto a la humanidad los habían tomado claramente con el propósito de atraparlo. Habían planeado su captura durante bastante tiempo. Y ahora lo habían conseguido. Estaban en medio del territorio de los Titán y gran parte de su familia probablemente había resultado herida. Estaba lloviendo y una ligera niebla cubría el paisaje. No tenían idea de dónde estaba y no había señales de que vinieran. Con su mayor sensación de pánico duplicada con sentirse enfermo, el estómago de Rogue se volteó. La bilis subió por su garganta tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. El moco y los ácidos estomacales rojizos se filtraron de sus dientes y cayeron sobre su pecho, el titán vomitó accidentalmente sobre sí mismo. Sintiendo una masa desprenderse de su estómago, Rogue giró la cabeza lo mejor que pudo y comenzó a tener arcadas. Más fluidos se filtraron de su boca a medida que la masa continuaba subiendo por su esófago. Rogue hizo gárgaras, produciendo varios gruñidos extraños antes de que la masa se asomara de su garganta y cayera de su boca sin ceremonias en la hierba. Gimió, temblando mientras trataba de rodar a su derecha para alejarse del olor menos que agradable de su bolita. Mojado por la enfermedad y con el estómago inquieto, solo quería irse a casa. Está despierto. El blindado gruñó molesto, el corazón de Rogue saltó un latido por el hecho de que había sido notado. Yo. Ve a vigilarlo. Que Pim, silencio. No me importa cómo. Su corazón comenzó a latir en su pecho aún más fuerte, el sonido resonaba en sus oídos. Otro olor familiar se encontró con su nariz y una serie de pasos se acercaron a él, pero no los de colosal. Obligándose a levantar la cabeza, Rogue levantó la vista para ver a quien no esperaba. Era el pequeño desviado de 5 metros de antes. Sus ojos se abrieron cuando el titán se detuvo ante él. Su rostro estaba impasible, casi en blanco. El corazón de Rogue se desplomó. El titán que había ayudado a sus pequeños y el mismo que había salvado estaba con sus dos mayores enemigos. Ella lo había engañado. Engañó a todos. Su pecho se apretó de angustia ante la verdad, un gemido bajo salió de su garganta. Su suerte estaba tan podrida. El desviado dejó escapar un fuerte silbido, la nariz arrugada en un gruñido y los labios bajados con el ceño fruncido. Rogue se puso rígido ante la amenaza. Absolutamente mortificado y aterrorizado, se acurrucó más fuerte y bajó la cabeza. Honestamente deseaba poder derretirse en el árbol. Sin embargo, mientras esperaba a que el titán le gritara o, peor aún, llamara la atención de los otros dos gigantes, no pasó nada. Estaba tranquilo. Confundido, Rogue levantó lentamente la cabeza con un poco de coraje para ver que el desviado todavía estaba sentado frente a él. Su expresión había cambiado, su rostro reflejaba inquietud. Rogue observó cómo el metro giraba cuidadosamente para mirar en el bosque donde se sentaban The Armored y Colosal antes de volver a enfocarse en él. La pequeña bestia luego merodeó a su alrededor, moviéndose a 4 patas como lo hizo antes. Con una fuerte bofetada, arrojó su perdigón al claro lluvioso antes de redondear su bulto una vez más. Rogue permaneció aturdida cuando el pequeño titán planificó sus manos sobre sus brazos y se levantó para estar más cerca de él. Se tambaleó hacia atrás, pero el pequeño titán fue persistente. Puedes, confía en mí. Yo, no significa ningún daño. La bestia susurró, su tono hizo que su cuerpo se relajara. Rogue parpadeó. Por la forma en que actuó el desviado, ¿era posible que todo no fuera como él pensaba que era?
Permaneció quieto y tácito mientras el pequeño titán se sentaba a su lado, con las piernas dobladas cuidadosamente debajo de ella mientras ella se apoyaba contra el mismo árbol contra el que estaba en contra. Durante un largo momento, no dijo nada hasta que se volvió para mirarlo, con los hombros flojos mientras se relajaba. Entonces, Rogue tu nombre? Es decir, lo que los humanos te llamó. Rogue finalmente exhaló ante su pregunta, su marco se aflojó aún más. Al darse cuenta de que el desviado quería que respondiera, dejó escapar un suave chuf y se desenroscó en lo más mínimo. Da Disney y Nane. Él respondió, tratando de mantener su volumen relativamente bajo para no despertar a los otros dos titanes que descansaban cerca, observando cómo las cejas de los 5 metros se elevaban hacia arriba, aparentemente aturdidas. Sus labios se separaron en lo más mínimo, pero no habló. Rogue tragó saliva, dudando por el momento hasta que recordó algo cuando estaba siendo educado sobre modales. ¿What, Urnane? Preguntó cortésmente, sabiendo que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Sin embargo, la pequeña hembra no respondió, sino que reaccionó de una manera que pensó que no lo haría. La desviada inclinó la cabeza, una sola ceja levantada más alta que la otra. Su boca se contorsionó en una forma extraña, su labio inferior levantado a un lado, su fachada reflejaba lo que él podría llamar confusión. Rogue observó mientras sacudía la cabeza con incredulidad. Tragó saliva. ¿Podría haber dicho algo mal? ¿Eres estúpido o algo así? Rogue se recostó ante sus palabras, ligeramente ofendida. ¿Realmente sonaba tan como un idiota? Sabía que no era el más inteligente y era consciente de que tenía problemas en varias áreas, pero odiaba que se le recordara el hecho. Aún así, se quedó sin palabras ante su observación. La desviada asintió para sí misma. Pensé que sí. Atrás, en esa torre, cuando te hablé, actuaste raro. Gustar, como un cachorro. El desviado elaboró. Tú también hablas despacio. Las orejas de Rogue se marchitaron ante el crudo comentario del pequeño titán. Supuso que su incompetencia era evidente después de todo. El desviado luego dejó escapar un largo suspiro, recostándose contra el árbol y mirando hacia la lluvia que caía. Bueno, mi nombre es Mer. Es decir, lo que yo me llamo a mí mismo al menos. La pequeña hembra levantó una mano apuntando detrás de ella. Esos gilipollas, comenzó Mer, obviamente refiriéndose a Dear Morgan colosal y casi haciéndolo resoplar ante el insulto. Ellos son Ansgar y Goliath. Ansgar es, el plateado. Goliath es el grande. Mer suspiró, de repente desplegando sus piernas y llevándolas a su pecho de una manera que reflejaba la suya. Creo que, tiene muchas preguntas. Pero, no puedo responder, porque me matarán. Sus ojos se abrieron ante sus palabras. Se había equivocado. Mer estaba trabajando para su enemigo, pero era contra su voluntad. Rogue gimió suavemente, expresando un poco de simpatía. Su situación no era buena y se preguntó cómo había caído en ella. Curioso, Rogue abrió sus fauces para preguntar, pero antes de que pudiera decir su pregunta, Mer volvió a hablar. Yo, no sé mucho sobre ti. Tú, vino y se fue, antes de que lo hiciera. Ellos, no diría mucho, cualquiera de los dos. Tú, son un rey. Muy potente. Él gana, algo tuyo y llamaron, eres un traidor. Creo que mintieron sobre algo de eso. Mer hizo una pausa, los ojos volvieron a él. Dime, sobre ti mismo. ¿Qué te pasó? ¿Quiénes son los humanos? ¿Estabas con? Rogue levantó la cabeza sorprendido por su curiosidad. Errar, I don't know much. Vaciló Rogue, probablemente haciéndose sonar aún más estúpido. Don't remember Conan aquí. Hizo una pausa, tratando de averiguar por dónde empezar con su historia y cómo explicarla. Solo o que upinda o rest. Dene y fundoni inmunidad. Curla un risa. Él sonrió, los rostros de sus padres sonrientes hicieron que su espíritu se levantara en lo más mínimo. Mer asintió. ¿Ellos, eran tus padres? Él asintió. They were unan. Rogue confesó, las cejas de Mer se levantaron ante la noticia. Por un momento, pensó que ella le preguntaría sobre eso, pero para su sorpresa, Mer solo esperó a que continuara. They adopne. Habló casi con orgullo a través de su miedo a dónde estaba. They trione. Lerran to talk, and ten ni it leones. Arninand ni casa. Mer asintió. Arnin ni casa. ¿Son ellos, humano? ¿Son ellos, a quién llamas tus pequeños? Rogue suspiró ligeramente ante el error de Mer de los nombres de sus bebés.
Sin embargo, no pudo evitar el error. No podía decir los nombres de su Armin o Mikasa de otra manera. Por lo tanto, Mer determinó que las pronunciaciones eran como tales. Tampoco tenía ganas de corregirla, decidiendo que era mejor para él continuar. Rogue asintió. Él y Adopted de Master se alejó, recordando el trágico día y el hecho de que los dos culpables que fueron la causa estaban sentados justo detrás de ellos. Rogue se tragó el nudo en la garganta, pero decidió continuar. Deini Atakwayel. Armin und Mikasa Areni y Babies. Él sonrió, Mer sumergió la cabeza con comprensión. ¿Son tú, bebés? ¿Tú, los hiciste tuyos? Ella preguntó pensativamente. Él gruñó, captando una emoción que no había visto del titán antes. ¿Fue un indicio de tristeza? Y criado de Min Nione. ¿Fueron, Armin y Mikasa, uno de los jóvenes humanos en la torre? Armin Asblondair. Rogue tiró de sus propios mechones para enfatizar. Mikasa Asblackair. Ese es, un Girl. Se educó con Mer simplemente asintiendo con la cabeza, envolviendo sus manos alrededor de sus rodillas. Sooro, Anuai. Él y afligido Forni y Aibieso, les di a los scouts de Unanstad Flyer und Dan, Mata Titans. Rogue explicó con varios movimientos, observando cómo los ojos oscuros de Mer se hacían más grandes tras su descripción. Esos, eran los humanos los que volaban alrededor. Él, scouts. ¿Tú, les diste a tus bebés? Rogue asintió. Entonces, de podría abeja segura. ¿Cuándo, Ansgar? Hizo una pausa, el nombre de los titanes le dejó un mal sabor de boca. Cuando Ansgar, Broke Wiley y Fundoni y Sagallin. Selló la pared con un Big Rock. Los scouts querían a Ejbden, así que Ei se unió a Tenan Eliano Ignia y Biesandan y TGGHT Titans Togeter. Rogue concluyó, manteniendo fuera la gran mayoría de los detalles en los que no tenía ganas de entrar en este momento. Mera sintió una vez más, frotándose la barbilla pensativamente mientras se volvía para mirar la lluvia. Entonces tú, acabo de despertar un día en un bosque Y. Los humanos te criaron. Mer comenzó, su tono sólido. El titán sonaba casi aburrido. Tú también, adopté a 2 humanos jóvenes para que fueran tus propios bebés. Ella vaciló, látigos de vapor saliendo de su boca, obviamente cubriendo emociones que estaba manteniendo a raya por alguna razón. Tú, llama a estos scouts tu familia y amas a tus bebés. El pequeño desviado continuó con Rogue asintiendo con la cabeza, un estruendo resonando en su pecho. ¿Y ellos, te nombraste Rogue? Mer siguió adelante con el titán atrapado gruñendo en confirmación. Mer luego tarareó, apartando la mirada de la lluvia y dejando que sus ojos se desviaran hacia el dosel oscuro. HMPH, bueno, no esperaba nada más, de un cazador. Tu clase, le encanta estar con humanos. Nosotros saltadores, son similares en aspectos. Nosotros no los comemos, simplemente miramos desde arriba en los árboles y juzgamos. Nos importa, para cachorros pero llévalos a la espalda. Nosotros, aprender, lengua humana de mirarlos. El pequeño titán continuó, dejando que su mente se desviara. Rogue parpadeó, sin entender realmente su declaración, pero decidiendo aprovechar la oportunidad para conocer a su nuevo aliado. Errar, Atabougyu. Where you come from? We are you were? With them. Mer giró instantáneamente la cabeza para mirarlo, con los ojos entrecerrados en lo más mínimo. Rogue tragó saliva, temiendo que la ofendiera, pero cuando el pequeño desviado dejó escapar un suspiro, se calmó. Que así sea. Ella gruñó, envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas y viendo la llovizna ligera nuevamente. Yo, solo tengo una suerte horrible. Nuestra, vivía justo al sur de la tuya, en un bosque donde llueve mucho. Yo, fui exiliado de mi grupo. Así que, vivíamos separados de los demás. Un día, estaba equivocado, coloqué en el momento equivocado. Ellos, Mer hizo un gesto detrás de ella. Me encontré. Junto con una hembra, y Ezequiel. Ellos, querían usarme, pero mi cachorro era inútil. Así que, lo mataron. Mer de repente hizo una pausa, enterrando su rostro en sus rodillas. Rogue se inclinó más, pareciendo un niño examinando un libro ilustrado mientras evaluaba al desviado. Frunció el ceño. El pequeño titán duro casi parecía estar conteniendo las lágrimas. Rogue parpadeó, repasando en secreto lo que Mer acababa de compartir con él. ¿Cachorro? ¿Qué podría haber querido decir con esa palabra? Sabía que cachorro era una palabra que se refería a un perro joven. ¿Qué significaba el cachorro para un titán?
Sea lo que sea, Mer parecía estar profundamente preocupado por eso. Luego estaba la mención de la mujer y lo que podría concluir que era otro titán. Ezequiel. Rogue quería preguntarle qué eran o significaban esas cosas, pero al ver la angustia de los 5 metros, decidió que era mejor consolarla. Dejó escapar un suave gemido. Inclinarse para golpear su cabeza contra la de ella, una noción que se sentía natural para él. Al tocar, Mer lo miró antes de dejar escapar un suspiro tembloroso y volverse para ver la lluvia ligera nuevamente. Rogue esperó, el pequeño titán no dijo una palabra hasta que levantó la mano y golpeó bruscamente sus nudillos contra su costado. No necesitas sentir, lo siento por mí. Tener la sensación de que la historia, sobre ti que no sabes, está más desordenado que el mío. Mer resopló ligeramente, haciendo que Rogue se sentara con el ceño fruncido. Bueno, desde entonces, he estado con estos. Me hicieron buscarte, cuando llegamos al muro, ayer. El pequeño titán suspiró. De todos modos, puedes confiar en mí. Lo intentaré, para encontrar una manera de Mer. Los 2 titanes se congelaron al escuchar la voz de Ansgar y el crujido de los platos mientras estaba de pie. Rogue contuvo la respiración cuando escuchó el cambio colosal y ponerse de pie también, una sombra ominosa se arrastraba por el paisaje mientras se posicionaba erguido. Los ojos de Rogue crecieron en pánico cuando Mer se puso de pie rápidamente y fingió como si nada hubiera ocurrido entre ellos. El suelo se cerró, haciéndolo casi levantarse de él mientras tanto De Armored como Colosal se arrastraban de los árboles para estar frente a él. Paralizado por el terror, Rogue observó cómo Ansgar empujaba a Mer bruscamente con el pie fuera de su estela antes de arrodillarse incómodamente cerca de él. Goliath también se inclinó, su movimiento parecía lento en comparación con el titán plateado. Rogue tragó saliva mientras Ansgar continuaba mirándolo, observando cómo la boca plateada de la criatura se separaba y se contorsionaba en una sonrisa enfermiza. Solo quería correr. Corre a casa. El titán blindado resopló de manera arrogante, el vapor salía de sus fosas nasales antes de dejar escapar una bocanada de diversión. Difícil de creer, un idiota como Youru, casi me mató, y a Teluana. Ansgar anotó mientras levantaba la mano y agarraba la parte inferior de su mandíbula con fuerza, con las uñas casi clavadas en su piel. El toque no deseado del titán causó una chispa de resistencia en Rogue, un instinto primitivo empujando completamente hacia adelante dentro de él. Gruñó, cualquier onza de miedo desapareció cuando rápidamente separó sus mandíbulas y golpeó la mano de De Armored como un animal. Rogue logró enganchar músculo, haciendo que Ansgar gritara en agonía y saltara hacia atrás desde su posición sentada. Rogue casi ronroneó ante el sufrimiento de su enemigo, pero pronto descubrió que su acto fue un error cuando De Armored rugió y golpeó su pie contra su tobillo, el hueso se rompió con el impacto y envió una ola de dolor por su pierna. Rogue gimió, el sonido se apagó en un gemido. Miró hacia atrás al gigante plateado para ver a la criatura levantar su brazo y golpearlo en su hombro antes de golpearlo en la cara, haciendo que Rogue casi se mordiera un pedazo de lengua y enviara sangre salpicando la hierba de abajo. Sintió que De Armored agarraba sus desordenados mechones y tiraba, presionando su cabeza contra el árbol y mirándolo acaloradamente. Me gustaría, mira Youru Tree, eso otra vez. Rogue exhaló un suspiro, su pecho se cerró mientras luchaba por superar la incomodidad, sintiendo que sus terminaciones nerviosas y huesos se reubicaban. Por mucho que quisiera desafiar las palabras de Ansgar, decidió que estar en la situación actual no era un movimiento inteligente. En cambio, se conformó con mirar a la bestia acaloradamente, con las orejas clavadas hacia atrás para mostrar su irritación. Aún así, De Armored parecía satisfecho con su reacción. Inesperadamente, el blindado golpeó su pie contra su estómago aún molesto, el golpe le hizo sentir náuseas una vez más y la bilis rociando su propio pecho. Rogue exhaló un suspiro, sintiéndose completamente humillado. Nos estremecemos, necesito Ime no me piece. Goliath pronunció, tono bajo y sin gracia. El blindado resopló. Injust Ansgar fue interrumpido repentinamente por un pop familiar que conocía también. Un disparo de la bengala de señal de un scout. Rápidamente, Rogue giró la cabeza para ver un largo zarcillo de humo verde en la distancia, una señal para avanzar. Sus ojos verdes se abrieron. Los scouts venían a buscarlo. No pudo evitar sonreír. Ange o su pequeño deben haber imaginado un lugar probable donde estaría. Tus humanos. Ansgar se quejó. ¿Encontraron, Us? Aparentemente sí. Mer siguió el juego, echándole una mirada de reojo. La tierra retumbó y se movió cuando el colosal se puso de pie.
Se va. Iré, por delante y Maake Cover. Al ver que su enemigo no tenía intención de matarlo todavía, Rogue aprovechó la oportunidad para darse la vuelta y chillar, sin importarle si recibía más abusos. Si pudiera llevar a sus pequeños hacia él, valdría la pena. Como esperaba, el titán blindado rugió ante su fechoría y agarró bruscamente su cabeza. Tengo que hacer esto, más fácil. El monstruo luego levantó el puño y se balanceó. Intercambio de puntos de vista, Armin tiró de su capucha sobre su cabeza, manteniendo la llovizna de sus ojos mientras cabalgaba sobre su caballo. El paisaje era tan sombrío como uno podría imaginar. Todo parecía estar en un tono gris. No había ningún parche de cielos azules a la vista y había una niebla baja que parecía hacerse más espesa más adelante. Tan pronto como los caballos estuvieron listos, los scouts y muchos miembros de la guarnición se embarcaron en la misión de emergencia. Las entrañas de Armin se llenaron de preocupación. No era el hecho de que la mayoría de los soldados de Garrison no tuvieran tanta experiencia en el combate directo con titanes, sino que era más bien el bienestar de Rogue. Apenas unos minutos antes, un chillido familiar los alertó a todos, un grito que no era otro que el de Rogue. La llamada del titán fue absolutamente suplicante y no se sabía por lo que Rogue había pasado. Solo podía esperar que Rogue estuviera inconsciente para no tener que ser consciente de la tortura o lo que el enemigo había planeado para él. Sin embargo, también deseaba que las palabras de Levi fueran ciertas, que si Rogue estaba despierto, el gigante de 15 metros les daría un infierno y no sería más que orina y vinagre. Mierda. Este es el peor clima para esto. Podrían estar escondidos en cualquier lugar. El adolescente escuchó al cabo quejarse bajo su aliento, la rubia notó que el hombre no estaba quitando su mano de la empuñadura de su hoja. Solo podía adivinar que el mayor sentido de conciencia de Levi provenía de experiencias pasadas. Tienes razón. Ángel respondió. Mantente alerta. Están aquí, y no estoy hablando de Armoredo colosal. Armin tragó saliva, agarrando las riendas de su equino aún más fuerte. A su alrededor estaban los miembros actuales del escuadrón Levi, con la excepción de Jin, que tuvo que quedarse atrás para ser escoltado a un hospital local para recibir un tratamiento agresivo tras su mordedura. Cabalgó junto al cabo y al comandante de sección con Sasa y Connie cerca de él. El comandante también cabalgó justo delante de él, sosteniendo con la mano una pistola de bengalas de señal y los ojos escaneando el horizonte en busca de más señales o problemas entrantes. Armin miró fijamente para ver que Mikasa estaba empezando a alejarse cada vez más de su grupo. Desde que el adolescente escuchó el grito de Rogue, fue como si un cañón hubiera estallado dentro de Mikasa. La chica se había vuelto absolutamente inestable y cuanto más se acercaban a donde se suponía que debía estar Rogue, más pánico se volvía Mikasa. Él mismo podía entender su terror, pero en una situación como la que estaba ocurriendo actualmente, uno tenía que mantener la cabeza fría sin importar la batalla emocional con la que estuvieran luchando. Por supuesto, ver el avance descuidado de Mikasa no agradó a Levi. Ackerman. Gritó con Armin mirando cómo los hombros de Mikasa se agrupaban ante las agudas palabras del hombre. Estás demasiado adelantado. Vuelve a caer en nuestra formación. Continuó observando mientras Mikasa aparentemente continuaba dudando hasta que sus manos tiraron ligeramente de las riendas de su caballo y una maldición silenciosa se deslizó más allá de sus labios. La adolescente estaba quieta mientras su equino se ralentizaba para estar con el resto de ellos. Al ver su rostro, Armin pudo decir instantáneamente que la niña no estaba nada contenta con la orden. Señor. Necesitamos movernos Ackerman. Levi interrumpió a Mikasa, que parecía casi sacudida por el tono del hombre. Quédate aquí con nosotros. Moverse rápidamente en este tipo de clima es increíblemente peligroso. Confía en mí cuando digo que he visto titanes emboscar desde dentro de la niebla y destrozar a tus amigos y camaradas más cercanos. Sabes que Rogue está vivo. No puede perderte a ti ni a Arler porque el cielo sabe que se odiará a sí mismo por no poder salvarte. Así que quédate con nosotros y no te alejes. No quiero tener que ponerte una correa encima. El hombre habló sin rodeos. Ante su declaración, la cara de Mikasa vaciló, pero sin embargo la adolescente vio su razonamiento y no respondió, solo colocó su caballo junto a él. Sí, señor. Entiendo. Mikasa murmuró solemnemente. Bien. Recuerda, mantén tus emociones bajo control. Las condiciones que nos rodean nos están trayendo algunos malos recuerdos, pero mantengo mi mierda junta. Levi terminó, sin decir nada más, pero dejando muy claro su punto.
Tan mal como quería interrogar al hombre sobre lo que había sucedido, mantuvo su enfoque hacia adelante, detectando una forma inminente que se extendía desde los árboles hasta las viejas tierras de cultivo. ¡Ay!, anunció, los demás mirando la extraña y... Escudriñando más, el corazón de Armin cayó en su estómago mientras distinguía que era exactamente lo que estaba mirando. Justo encima estaba el titán blindado huyendo de la escena con una figura masiva atada fuertemente a su espalda, una que era claramente Rogue. Su amigo estaba inconsciente y atado a una posición fetal incómoda con las manos y los pies unidos. La mitad de la cara de Rogue estaba humeante, lo que sugiere que había sido noqueado a propósito para un transporte fácil. El colosal no estaba a la vista, pero Armin podía distinguir claramente la presencia del titán de la mandíbula en el hombro del blindado. Inmediatamente, los demás a su alrededor se alarmaron por esto. El hecho de que el pequeño titán no estuviera atado como Rogue significaba que había una verdad aterradora. Rogue. Sasa anunció. Espera, ese es Dehau Titán con de Armored. Mierda. Ella estaba trabajando con ellos. Ángel llegó a la misma conclusión. Su llegada a la torre fue para buscar a Rogue y su respeto probablemente fue para ganar confianza. Sí, Armin se alejó, las cosas cayeron en su lugar. De lo contrario, ¿cómo sabría de Armored exactamente a dónde dirigirse en busca de nosotros? Claro, tiene nariz, pero ¿de qué otra manera explicarías cómo nos encontró tan fácil y rápidamente? Maldita sea. El mocoso todavía está fuera también, probablemente todavía gusano de su transformación, apuesto. El comandante entonces levantó su espada. Scouts. Prepárese para las palabras de Erwin fueron interrumpidas cuando una gran mano repentinamente estalló de la densa niebla, balanceándose justo sobre la cabeza de Armin para enganchar a una desafortunada guarnición de su silla de montar. Sorprendido, Armin pateó su caballo para moverse más rápido. Para su horror, la niebla se levantó en lo más mínimo para que su grupo divisara al menos 2 docenas de titanes que emergían de la línea de árboles cercana y se dirigían directamente hacia ellos. Tragó saliva. Esto no fue bueno. Los árboles estaban demasiado lejos para que sus garfios se agarraran, dejándolos en una situación aún más difícil. Mierda. El comandante ni ninguno de los oficiales de mayor rango tuvieron tiempo de formular ningún plan, ya que uno de los titanes más rápidos les hizo un gesto rápidamente y golpeó su mano hacia abajo, apenas perdiendo a Sasa y Connie con los 2 adolescentes desviándose alrededor del apéndice del titán unos segundos antes para evitar el golpe catastrófico. Armin observó cómo Levi se paró rápidamente en la parte posterior de su caballo y se impulsó hasta la nuca de los 8 metros y rápidamente mató a la bestia, saltando del titán que se derrumbaba y de vuelta a la silla de su semental. Son más lentos, no se mueven erráticamente o tienen un retraso en la reacción. Estos son normales. El hombre informó rápidamente mientras se volvía hacia Erwin. ¿Tus órdenes? El comandante vaciló, Armin notó que los dientes de ese hombre le mordían ligeramente el labio antes de volverse para mirar a los desviados en retirada en el horizonte. Levi, deja tu escuadrón con Ange. Los dejaré para liberar a Rogue. El resto de nosotros vamos a ralentizar de Armored. Esos normales no se lo comerán ya que actualmente no representa una amenaza, pero serán difíciles de evitar. Las cejas de Levi se levantaron. ¿Estás diciendo que vamos a jugar un maldito juego del gato y el ratón? Erwin no respondió, solo respondió sosteniendo su espada hacia adelante nuevamente. Soldados. Deja que los titanes te persigan. Los usaremos como barricadas. Sigue mi ejemplo. El comandante exigió mientras dirigía su caballo en la dirección en la que se dirigía la blindada. Armin observó cómo muchos de los soldados se ramificaban para seguirlo, la mayoría con miradas escépticas, mientras que la mayoría de los titanes de la horda comenzaron a seguirlo con hambre. ¿Qué demonios está haciendo Erwin? Esto es suicidio. Armin tragó las palabras. La verdad estaba entrelazada a través de ellos. Una vez que la llamada barricada de titanes interceptó a los blindados, no había duda de que irían tras cualquier humano cercano. Claro, causaría caos, pero solo les dio un tiempo limitado para liberar a Rogue. Sin mencionar que si se quedaran varados sobre él, sería catastrófico. Por mucho que odiara el plan, era el único y tendrían que seguir adelante. Además, ¿cómo se suponía que iban a frenar a un titán masivo que hacía que sus cuchillas fueran inútiles? Ciertamente no tenía idea de cómo podrían hacerlo. Al escuchar pasos estrepitográficos y la tierra vibrando debajo de su caballo, Armin se volvió justo a tiempo para ver un 7 metros cargando justo para él.
Su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que solo tenía una opción, una que prefería no hacer, ya que desperdiciaba preciosos segundos y corrían el riesgo de perder de vista a Rogue. Como lo había hecho en innumerables ejercicios, Armin disparó un cable en la pelvis del titán y lo impulsó hacia un lado y fuera de su caballo. Los movimientos del titán se retrasaron, la mano de la criatura aparentemente se balanceaba en cámara lenta en comparación con lo que estaba acostumbrado. La rupia luego disparó otro cable en el hombro de la bestia y se elevó sobre la nuca de la criatura. Con un columpio tan poderoso como pudo producir, Armin cortó la nuca de la bestia. Por un momento, se sintió orgulloso de su logro hasta que el titán comenzó a caer demasiado rápido. El adolescente se giró y apuntó su cable a la pierna de otro titán y saltó, solo para reaccionar demasiado tarde y solo logró levantarse unos pocos pies del suelo hasta que el titán movió su pierna, la sacudida lo hizo rodar en la hierba mojada. Bajo su aliento, maldijo su tontería, pero antes de que pudiera encontrar a su equino u otro objetivo en movimiento al que aferrarse, una sombra ominosa se proyectó sobre él. Armin casi se congeló, el adolescente giró la cabeza para ver 10 metros con una mirada que casi se parecía a la burla del cabo de pie sobre él. Cuando la mano del monstruo descendió, Armin volvió de un estado de terror a una habilidad básica de supervivencia que se enseñó a cada soldado. El adolescente sacó sus cuchillas y agarró sus empuñaduras, sin embargo, antes de que pudiera realizar un solo acto, el cuerpo del titán se debilitó. La sangre caía como lluvia cuando la bestia cayó a la tierra, asesinada por las cuchillas de Mikasa. Sin embargo, no hubo tiempo para agradecerle, por lo que solo asintió con la cabeza y Mikasa regresó apresuradamente. Armin. Mikasa. La voz de Ange transmitió el caos. Ustedes dos se detienen y van tras Rogue. No podemos perder el tiempo y perderlo de vista. Sacaremos a estos 5 y luego nos reuniremos contigo. Al escuchar las palabras, los dos adolescentes respondieron con otro rápido asentimiento y se apresuraron a recuperar sus caballos. Después de ajustarse en su silla de montar, el adolescente siguió rápidamente a Mikasa, quien había vuelto al deseo de llevar a su caballo al límite para alcanzar a Rogue y los otros desviados. Temiendo que se quedara atrás, Armin clavó los talones de sus botas en las caderas del caballo, el equino relinchó sorprendido pero cargó hacia adelante. Armin apretó los dientes, limpiándose la cara para librarse de la molesta lluvia. Mirando a su lado, Erwin y los demás no se veían por ninguna parte, obviamente manteniéndose ocultos en las partes más gruesas de la niebla para no alertar a los blindados. La niebla era claramente el producto del colosal que debe haber seguido adelante. Con una criatura tan grande, la bestia tenía que moverse a un ritmo lento. No era de extrañar por qué no causó la segunda violación. El blindado obviamente tenía que llevar a Rogue y al desviado más pequeño por razones de seguridad más probables, ser bombardeado con vapor caliente no sonaba demasiado favorable por ninguna especie. Finalmente, su caballo pudo alcanzar al de Mikasa. Durante un largo momento, su amiga continuó mirando acaloradamente al enemigo frente a ella hasta que se volvió hacia él, su rostro parecía positivamente determinado. Está atado con cables. Ellos jodidamente planearon esto. Mikasa casi siseó entre los dientes. Armin asintió, decidiendo no advertirle que mantuviera la calma nuevamente por el hecho de que la adolescente parecía dispuesta a escuchar. Y no cualquier cable tampoco. Esos son los cables de medidor más gruesos, probablemente los que fueron tomados del depósito hace meses cuando estábamos en la expedición número 57. Tienes razón. Han estado planeando esto por un tiempo. Entonces, ¿cómo deberíamos liberarlo? No podemos dejar que se salgan con la suya. Nuevamente, asintió. Bueno, no tenemos muchas opciones, no solo eso, sino que Dehao Titán está claramente en contra de nosotros, así que sin duda defenderá al titán blindado y nos arrojará. Ni siquiera estoy seguro de si nuestras cuchillas pueden cortar ese medidor de cable. Pero, creo que ahí es donde deberíamos comenzar. Mikasa. Mira si puedes lidiar con Dehao Titán. Intentaré cortar a través de los cables. Si no puedo, intentaré despertar a Rogue. Si necesitamos ayuda, espero que Ange y el resto puedan llegar a nosotros rápidamente. Armin tragó saliva nerviosamente. ¿Estás listo para esto? Preguntó con la chica dando un rápido chapuzón de su cabeza. Tragó saliva. Esto no iba a ser fácil. En absoluto. Sin un segundo más de sobra, Mikasa dio a su caballo aún más lejos con un látigo de las riendas. Mientras su equino galopaba más cerca, la pequeña desviada se volvió para mirarlos a los dos con sus ojos oscuros.
La cara del titán estaba sin emociones, casi en blanco mientras continuaba viendo a Mikasa sacar sus cuchillas y prepararse para ejecutar su tarea. Armin miró, encontrándose paralizado mientras de Armored miraba por encima de su hombro, pero sorprendentemente no se volvió para aplastarlo en pulpa. La bestia siguió yendo en la misma dirección que él. Merdeall, sin ellos. La barbilla de Armin se levantó ante el discurso del titán. ¿El nombre del desviado era Mer? Sin embargo, no le importaba saberlo, las palabras de la bestia solo demostraron aún más la asociación del pequeño titán con su enemigo. Mikasa aprovechó la oportunidad y apuntó un cable al cuero cabelludo del titán plateado. Sin embargo, cuando dejó la silla de montar de su caballo, los dedos de Mer se envolvieron alrededor de su cable y el titán tiró. Con horror, Armin vio cómo Mikasa era balanceada impotente en el aire y luego arrojada hacia la tierra. Afortunadamente, la adolescente pudo recuperarse rápidamente y rápidamente plantó otro cable en su objetivo para impulsarse hacia el pequeño desviado con una velocidad aterradora. Por un momento, se encontró un poco confundido. La cantidad de fuerza que Mer usó no fue tanta como el titán era claramente capaz de hacer. ¿Por qué Mer simplemente arrojó a Mikasa en lugar de arrojar a la niña tan fuerte como pudo a la tierra para matarla instantáneamente? Sacudió la cabeza, decidiendo no perder más tiempo deliberando sobre los detalles. Necesitaba liberar a Rogue lo antes posible. No se sabía cuándo Erwin iba a interceptar con la horda. Viendo cómo Mikasa desviaba la atención del desviado lejos de él, Armin apuntó su agarre al hombro de Rogue y saltó de su caballo, empujando su equipo tan rápido como pudo evitar ser detectado. Rápidamente, aterrizó sobre el hombro derecho de su titánico amigo y rápidamente se escondió detrás del cuello de Rogue y en la inmersión de la clavícula de la criatura. Observó cómo Mikasa se abalanzaba y cortaba sus espadas en el ojo del desviado, la sangre brotaba con Mer dejando escapar un chillido doloroso. A pesar de la lesión, el pequeño desviado siseó y golpeó a Mikasa nuevamente solo para fallar. Sus cejas se juntaron mientras bajaba su hoja hacia el grueso cable que coronaba sobre el hombro de Rogue. A pesar de que Mikasa infligió daño, The Hau Titan todavía no estaba funcionando como lo había hecho antes. Armin empujó su hoja en el cable, moviendo el metal hacia adelante y hacia atrás en un movimiento de aserrado. No quería pensar más en eso. Solo necesitaba concentrarse en liberar a Rogue. Armin empujó su espada hacia adelante una vez más, chispas bailando de la pieza de acero. Apretando los dientes, el adolescente levantó su espada para ver que su trabajo había sido en vano. El cable prácticamente parecía intacto. Sin embargo, su hoja parecía haber visto innumerables horas de batalla con bordes astillados, dentados y apagados. Su piel se pinchó al verlo. Ciertamente no iba a ser capaz de liberar a Rogue de esta manera y tampoco Mikasa. Su grupo entrante de Ange y los demás tampoco tenía el equipo para cuidar el cable. Esto no fue bueno. Lo único que Armin sabía que podía cortar un cable de un grado tan grueso era una máquina gigante alimentada por una gran cantidad de gas presurizado. El propio Rogue nunca había sido capaz de partirlos por la mitad. Sin embargo, la fuerza de Rogue era todo lo que tenían para continuar. El titán tendría que usar todo lo que tenía para abrirse paso y para que la bestia hiciera tal cosa, Rogue tendría que ser despertado. Tragó saliva, con los ojos fijos en la cara de Rogue, parte de ella todavía humeante por una lesión anterior, las facciones del titán sueltas y no arrugadas de ninguna manera por el dolor. Armin luego sacó otra cuchilla de su funda. Solo había una forma de despertar a Rogue rápidamente. Tanto como lo odiaba. Había que hacerlo. Intercambio de puntos de vista, se sentía casi en paz, el movimiento constante de balanceo era casi relajante. El mundo parecía moverse en un patrón rítmico. Solo lo llevó más profundamente al reposo, sintiéndose casi como el pequeño lugar rojo que había visto en sus sueños. Sin embargo, no le gustó, se sentía tan vacío. Tan solo. Quería regresar, volver a donde estaba su familia, donde estaban sus bebés. De repente, un dolor agudo se clavó en su hombro, rompiendo las capas más profundas de la piel y excavando en el músculo. Los ojos de Rogue se abrieron instantáneamente, el titán parpadeó tanto en confusión como para recuperar el enfoque. El mundo borroso a su alrededor se hizo más claro y su pecho inmediatamente se apretó alarmado. Todavía estaba atado como lo había estado antes y sus pies estaban completamente levantados del suelo. Sintiendo el calor contra su espalda y el chapado duro, solo pudo registrar que el titán blindado lo había atado de alguna manera a él. Al escuchar un chillido, Rogue se volvió para ver que Mer estaba cabalgando junto a él y Mikasa acababa de cortarse uno de sus dedos.
El titán se cerró, recordando que había sido noqueado y ahora Ansgar lo llevaba a él y a Mer a donde fuera que estuviera el destino de los desviados. Rogué. Rápida y tristemente, apartó los ojos de Mikasa y el pequeño titán y se volvió para ver a Armin sentado sobre su hombro. El adolescente parecía aliviado y aterrorizado. Rogué. Los Scouts están intentando un rescate. No puedo cortar tus ataduras. Las palabras del adolescente fueron ahogadas por otro grito de Mer. Rogué observó mientras su pequeña le cortaba brutalmente el ojo. Su corazón latía con fuerza. Sus pequeños no lo sabían. Rogué. Te voy a hacer pagar por lo que has hecho, perra. Mikasa maldijo con Mer levantando su mano para golpearla una vez más. Rogué. Escuchar. No tenemos mucho tiempo, stop. Gritó desesperadamente. Yes. Rogué continuó, sus ojos mirando mientras los tres se detenían. Los dos adolescentes y Mer le daban una mirada inquisitiva. Mer is not bad. She is a friend. Ansgar y Goliath, making me work with them. They will kill her. Rápidamente informó, prácticamente sintiendo la tensión irradiar entre los cuatro. Parecía que habían pasado varios minutos antes de que Mer dirigiera su atención a Mikasa, con la espalda encorvada por la vergüenza. Tiene razón. Tengo que hacer lo que dicen. Mer habló dócilmente, parpadeando en la realización mientras sus ojos miraban desde el rubio sobre su hombro y el adolescente de cabello oscuro que todavía estaba listo para atacar cualquier cosa que se les acercara. Ustedes son Armin y Mikasa. Aunque todavía estaban aturdidos, sus bebés asintieron. Así es. Yo soy Armin y ella es Mikasa. Necesitamos liberar a Rogué. Su pequeño se volvió hacia él, señalando los cables. Rogué, sé que estos son los de grado superior, pero Mikasa y yo no podemos cortarlos. Vas a tener que liberarte de ellos, Rogué. Vas a tener que esforzarte tanto como puedas. Mikasa. Usted y Mer continúan luchando para que Ansgar no sospeche. Armin. Mikasa. Pillo. Cuidado. Su corazón se estancó ante las palabras de Ange, los pelos de su cuello estaban de pie mientras el cuerpo de Bear Moret dudaba. Las fosas nasales de Rogué se ensancharon, inhalando el poderoso olor de sus parientes, sus ojos se abrieron alarmados. Rápidamente, giró la cabeza para mirar por encima del hombro de Ansgar. Jadeó, la situación acababa de empeorar. Emergiendo de la niebla, estaban Erwin y el resto del cuerpo junto con más titanes de los que podía contar en ese momento. Parte. El comandante ordenó rápidamente, la flota de Scouts se dividió en dos grupos y se curvó alrededor del titán blindado muy cerca. Las imponentes bestias, sin embargo, carecían de los reflejos o la lógica para moverse. Al ver que Ansgar todavía no había disminuido la velocidad, Rogue solo volvió al instinto. Rápidamente, se volvió para ver que Mer obviamente estaba viendo lo que había que hacer. Con cuidado pero abruptamente, la mujer desviada envolvió su mano alrededor de Mikasa y la colocó con Armin en su hombro. Necesitando protegerlos, Rogue giró la cabeza para guiarlos detrás de su cuello, la única área que sería remotamente segura. Claro, lo dejó expuesto, pero preferiría tener eso que cualquier titán arrebatando a sus bebés a la intemperie y poniéndolos en sus fauces en espera. Rogue se preparó cuando Ansgar de repente aceleró, los hombros bajados y un brazo doblado hacia adelante, la bestia con la intención de abordar los obstáculos entrantes de frente. El impacto sacudió su cuerpo y arrojó a sus pequeños a su carne. Al abrir los ojos, observó cómo cuerpos masivos caían a la tierra mientras Ansgar empujaba a los monstruos más pequeños fuera de su estela con facilidad. Rogue inclinó la cabeza, cubriendo a sus pequeños aún más a medida que más de las bestias comenzaron a pulular por Bear Moret. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a empeorar. Los titanes que inundaron al titán plateado luego percibieron el olor de sus bebés. Con horror, Rogue observó cómo muchas de las criaturas comenzaron a aferrarse a Ansgar y buscar con avidez su preciosa carga. Incapaz de avanzar más, el titán blindado disminuyó la velocidad hasta detenerse cuando las criaturas comenzaron a treparlo como hormigas hambrientas después de una migaja de pan. Ansgar rugió desafiante mientras continuaba tratando de avanzar. Un par de manos se envolvieron alrededor de su tobillo, obligando a Rogue a mirar hacia abajo y ver un 7 metros tratando de subir por sus rodillas, con los ojos fijos en sus pequeños. Inmediatamente, sintió que sus instintos se hacían cargo una vez más. Necesitaba destrozar al monstruo. Necesitaba proteger. Necesitaba ser libre. Decidido a escapar para poner a salvo a sus pequeños, Rogue gruñó y comenzó a tirar de sus restricciones. Sus músculos se hincharon cuando el titán de abajo comenzó a subir más alto.
Apretó los dientes, rechinando huesos contra hueso mientras Rogue procedía a tratar de separar sus brazos. El olor de su sangre golpeó su nariz cuando el alambre comenzó a cortar su carne, el vapor bailando desde su piel. El corazón de Rogue vaciló. Los cables no se movían. El dolor subió por su brazo cuando sintió que un par de dientes se hundían en la carne de su hombro. Rugió en agonía, los ojos verdes brillaban enojados a sus parientes que ahora lo veían como una amenaza que les prohibía la oportunidad de comer. Rogue gruñó, intimidando a los titanes que avanzaban para que se fueran hasta que se detuviera. No podía hacer tal cosa. Si alejaba a las bestias, la falta de titanes solo permitiría a Ansgar continuar adelante, llevándose tanto a él como a sus pequeños. Si intentaba alejarlos, todavía no podía liberarse para continuar protegiendo a todos. Lamentablemente, no sabía qué hacer. Demasiado a la deriva en sus pensamientos, no se dio cuenta de que el titán aferrado a su brazo se había acercado un poco más a sus pequeños protegidos. Rogue giró la cabeza al darse cuenta solo para ver la fea taza de un titán con el ceño fruncido justo en su cara. Su nariz se arrugó en un gruñido una vez más, preparándose para romperse. Sin embargo, el titán se derrumbó repentinamente en su pecho y se deslizó de su marco de regreso a la tierra, su nuca liberada por una micasa que había salido de la cubierta que él le proporcionó y ahora estaba de pie sobre su antebrazo con sus cuchillas desenfundadas y listas. No. Su pequeño no necesitaba estar a la intemperie. Tuvo que esperar hasta que él pudiera encontrar un camino libre. Había demasiados titanes contra los que ella podía ir en contra. Sus horrores se dieron cuenta cuando el titán que había estado ocupado subiendo de rodillas de repente alcanzó a golpear a Mikasa, sin darle tiempo a la niña para reaccionar. Luego, otra mano con garras se clavó en la nuca de la criatura, chillando mientras sus dedos arrancaban carne y hueso, los 7 metros caían a la tierra abusada. Por un momento, el desviado de 5 metros y su pequeño se miraron el uno al otro, cada uno sin decir nada hasta que su situación aparentemente volvió a la mente y los dos se volvieron para enviar más titanes. Rogue tragó saliva, preocupado, pero todo lo que podía hacer era continuar protegiendo a Armin, que todavía estaba encaramado detrás de su nuca. Rogue. Como no puedes salir, voy a tratar de desatar este nudo detrás de tu cuello. El titán no podía reconocerlo realmente, los ojos aún estaban enganchados a la escena ante él. Chilló, clavando sus dientes en otra nuca desnuda mientras su pequeño rodeaba la cabeza de otro titán para cegar a la criatura antes de comenzar con la matanza. Su respiración se detuvo cuando sintió que De Armored flaqueaba un poco más, sacudiéndose el cuerpo cuando casi se cae por completo. Ansgar volvió a chillar cuando más titanes emergieron de la niebla, atraídos por los olores de sus pequeños como si fueran una droga. Otro par de dientes atravesó su carne, hundiéndose tan profundamente que juró que los incisivos del monstruo se encontraron con el hueso. Gimió, golpeando reflexivamente en un patético intento de sacudir a la bestia de él. Mikasa se abalanzó una vez más para ejecutar al titán antes de saltar para eliminar a otro, moviéndose con una velocidad y velocidad increíbles. Las esmeraldas cambiaron, revisando a su nuevo aliado para ver sus uñas rozar la cara de un gigante sonriente. La sangre salpicaba sobre cada organismo mientras el pequeño titán se sostenía a sí mismo. Pero incluso cuando parecía que estaban empezando a controlar la situación, las cosas descendieron aún más al infierno. Como avispones que han sido despertados de su nido, los titanes pululaban a su alrededor. Rogue lloró en agonía una vez más cuando un trozo de su cadera fue arrancado y su piel fue pelada por dedos codiciosos. La sangre se derramó a la tierra a medida que más dientes se hundían en él y las mandíbulas abiertas continuaban rompiendo a su pequeño. Chilló una vez más mientras giraba y colocaba sus manos en la boca de un hambriento 13 metros. Los tendones se rompieron y los tejidos cedieron cuando el pequeño titán separó la cabeza de la criatura. Rápidamente, se volvió una vez más para cortar la cara de otro gigante, separando la mitad de su fachada como la piel de una papa. Justo cuando el desviado fue por otra de las bestias, un conjunto de dientes grandes se envolvió alrededor de su brazo y comenzó a tirar violentamente. Gritó, un estallido repugnante resonó en sus oídos mientras su hombro era arrancado de su cuenca. En un intento por liberarse, el pequeño titán balanceó su otro brazo y plantó sus garras en las cuencas de los ojos del monstruo. Sin embargo, al titán no pareció importarle un indicio mientras continuaba apretando la mandíbula. Volvió a chillar cuando su antebrazo estaba prácticamente aplastado. Rogue apretó los dientes a través de más molestias cuando le mordieron los dedos de los pies.
La forma en que el desviado estaba posicionado, su nuca estaba completamente expuesta, todo lo que se necesitaría era un golpe y Mer ya no estaría. En el siguiente segundo, sin embargo, una normal dirigió su atención a la criatura angustiada y hundió con fuerza sus dientes en la parte baja de su espalda, dejando a Mer llorando y su propio corazón latiendo salvajemente en pánico. Sin embargo, antes de que el titán pudiera llegar a su nuca, Mikasa cortó las manos codiciosas y cortó fácilmente la nuca de la criatura. Con habilidad, la adolescente apuntó otro cable y comenzó a maniobrar alrededor del desviado, con sus cuchillas de emparejamiento cruzadas y listas para cortar carne. Luego, antes de que el metal pudiera correr a través del rojo, un titán se abalanzó sobre su pequeña, agarrándola con tanta fuerza en su mano que Mikasa gritó, varias de sus costillas se rompieron instantáneamente. Su sangre se enfrió y sus pupilas se encogieron. Él gimió. No. Su bebé había sido atrapado. No pudo escapar. Se la iban a comer. No podía hacer nada. Milagrosamente, como si su grito fuera respondido por algún tipo de ángel, Mer se soltó y se lanzó hacia adelante, hundiendo sus dientes en el cuero cabelludo del monstruo. Con un poderoso movimiento de cabeza, el pequeño titán arrancó un gran trozo de carne y tejido cerebral, haciendo que la bestia soltara un grito de agonía y un Mikasa herido que Mer rápidamente atrapó en su mano restante y empujó al adolescente detrás de su cuello. Te escondes. El pequeño titán habló sin rodeos. Me encargaré de esto. Rogue solo se encontró capaz de asentir. Debajo de él, podía sentir a Ansgar luchar por sostener el peso tanto de él mismo, Mer y los otros titanes hambrientos. Honesto consigo mismo, realmente no sabía cómo demonios la bestia todavía estaba en pie. Sin embargo, si Ansgar cedía bajo el peso, los titanes podrían llegar fácilmente a sus pequeños. Rogue tragó saliva, no estaba seguro de qué hacer. Mierda. Mikasa. Tampoco puedo deshacer este nudo. Armin, déjame no Mikasa. Tus costillas están rotas. Rogue apretó los dientes, sintiendo otro trozo de su piel rasgada. Volvió a girar la cabeza para cubrir a sus bebés indefensos. Interiormente huyó. Necesitaba alejar a los titanes para mantenerlo a salvo a él y a todos los pasajeros que no estaban dispuestos, pero en el momento en que lo hacía, el blindado se iría corriendo con él y sus bebés, uno de los cuales resultó gravemente herido. Su enemigo seguramente los mataría. Simplemente no vio ninguna salida. Con él atado y Mer solo capaz de hacer mucho, su destino no era brillante. De repente, un pequeño titán rápidamente escaló a otro y le mordió la mandíbula. Rogue chilló enojado, abriendo sus fauces para tratar de agarrar a la criatura sin suerte. Una vez más, gimió, buscando a Mer solo para ver que estaba luchando por sacar su pierna de las mandíbulas de otro titán que estaba tratando de sacudir a la pequeña bestia como un juguete masticable para un perro. Tendría que recurrir a la opción que había temido. No tenía otra opción. Si movía la cabeza incluso en lo más mínimo, corría el riesgo de perder a sus pequeños. Sin embargo, cuando un estruendo comenzó a formarse en su pecho, una voz transmitió el caos, un tono de mando tan familiar. Ante esto, la mayoría de los titanes detuvieron su desesperada búsqueda de comida para darse la vuelta y enfrentar nada menos que la tranquilizadora visión de hombres y mujeres uniformados a caballo. Delante del grupo estaba Erwin, su rostro furioso incluso evidente desde donde estaba. Valientemente, el comandante sostuvo su espada hacia adelante con sus hombres siguiéndole. Por un momento, Rogue pudo ver las miradas en todas sus caras. Por primera vez, ninguna persona parecía temerosa en una carga suicida. Cada rostro no tenía nada más que la mirada de ira. Dedica tu corazón y alma a la causa. Erwin gritó. Haz lo que sea necesario para recuperar nuestro objetivo. Desafortunadamente, con los titanes distraídos por la gran cantidad de humanos que se dirigían hacia ellos, Ansgar decidió que ya tenía suficiente de lo que estaba sucediendo. El mundo a su alrededor giró cuando el titán blindado se levantó con fuerza y agarró un brazo de un gigante de 8 metros. Luego, con un tremendo poder, Ansgar lanzó la criatura de varias toneladas directamente a los scouts entrantes. El tiempo pareció pasar lentamente por enésima vez cuando el cuerpo del titán impactó la tierra poco antes que ellos. Los escombros y el polvo volaron en todas direcciones mientras la criatura rodaba, su grasa rebotaba y se movía mientras luchaba por ponerse de pie. Obligándose a sí mismo a ver el horror en cuestión, los ojos de Rogue crecieron cuando los 8 metros se levantaron a 4 patas y cargaron hacia adelante, directamente hacia Erwin. El comandante no pudo alejar su caballo lo suficientemente rápido.
Incisivos masivos engancharon el brazo extendido del hombre y lo sacaron con fuerza de su caballo. La sangre decoró el cuerpo del hombre mientras sus seguidores dejaban que su miedo regresara. Como una presa atrapada en las fauces de un gato, el titán saltó a 4 patas con el comandante colgando libremente de las fauces de la criatura. Rogue sintió que se entumecía. El titán se había llevado al hombre más importante de los Scouts. El líder de la manada no tenía ninguna posibilidad. Aún así, el hombre no lloró en voz alta en agonía. Para su asombro, Erwin solo se obligó a girar, con los ojos encendidos mientras aún lograba levantar su espada para guiar el avance. Dije adelante. Incluso cuando la bestia se llevó al hombre, Erwin todavía gritó con determinación. En la exhibición del hombre, el fuego se avivó nuevamente debajo de los Scouts mientras cargaban hacia adelante. Ansgar rugió, seleccionando otro titán y arrojándolo como una muñeca flácida a la refriega. Los caballos fueron aplastados y los hombres se lanzaron en cualquier dirección que pudieran viajar con seguridad. Las cosas comenzaron a caer aún más en un caos absoluto. Muchos de los titanes comenzaron a correr por la manada de humanos voladores. Instantáneamente, los soldados dejaron sus córceles y se dispararon hacia cualquier bestia imponente. Se derramó más carmesí cuando el metal excavado en la carne y los dientes desgarraron el hueso. Las cabezas rodaron y los equinos se estrellaron bajo pies gigantes. Los titanes que eligieron quedarse y continuar por sus pequeños, o fueron arrastrados por el agarre de Armoredo, continuaron yendo por su preciosa e irreemplazable carga. Otro conjunto de dientes se hundió en su pecho. Pintado de rojo en su piel, otro gemido forzando más allá de su garganta mientras más de su piel era arrancada mientras sus parientes procedían a intentar abrirse camino más allá de él. Podía sentir que se mareaba un poco por la constante pérdida de sangre y su cuerpo luchaba por mantenerse al día en la curación, su cuerpo aún desgastado por su transformación. Rogue se presionó aún más contra sus bebés, con los ojos aún puestos en la matanza que tenía lugar ante él. Más cuerpos cayeron, los soldados fueron balanceados y mordidos por la mitad cuando los titanes comenzaron a ganar ventaja una vez más. Mer luchó por sacar a otra bestia que tenía sus dientes a centímetros de su cuello, el pequeño titán sacó la nuca de la criatura y la descartó como basura. Sin embargo, visto como una amenaza y un obstáculo, Mer atrajo la atención no deseada de un gran titán. Demasiado ocupada arrancando la nuca de 10 metros, no vio a la criatura levantar el puño y bajarlo sobre su espalda. Mer chilló cuando fue forzada a entrar en él, el titán continuó lidiando con el desviado hundiendo sus dientes en su costado. Mer gruñó, tratando de maniobrar para arañar los ojos de la bestia en vano. Rogue tragó. Esto no fue bueno. Sin Mer, él y sus pequeños estaban acabados. Se convertirían en carne de titán o víctimas de cualquier horror que su enemigo tuviera en mente. Entonces, inesperadamente, Ansgar extendió la mano para arrancar al gran titán, arrojando a la tremenda bestia al mar del caos con un fuerte rugido. Sin embargo, Mer no continuó, los 5 metros finalmente colapsaron de agotamiento en su hombro. La pequeña bestia respiró pesadamente, sus ojos oscuros se levantaron lentamente para verlo a él y a sus pequeños. Mer parecía absolutamente gastado. Otro grito penetrante de una víctima humana dirigió su atención a la masacre ante ellos, la tierra más roja que nunca. Rogue observó cómo el pequeño titán se enfocaba en él una vez más, su forma temblaba. Hay muchos problemas, ¿lo sabes? Mer gimió, tratando de levantarse, pero cayendo de nuevo. Mer. Ansgar rugió, mirándola antes de regresar a su tarea de lanzar titanes. Bei, Takeo Utel, humanos. La orden del blindado hizo que él y Mer se congelaran. Los ojos del pequeño desviado se abrieron en pánico ante la orden. Ella guardó silencio, mirando la matanza nuevamente antes de dejar caer la cabeza. Rogue parpadeó, viendo temblar las manos de Mer. Lentamente, la pequeña bestia levantó la cabeza, con los ojos medio tapados. Bueno, he pecado lo suficiente. El titán habló suavemente para sí misma, levantando la cabeza para mirarlo a él y a sus pequeños. Yo, lo perdí todo. Mer sonrió débilmente. No veo, por qué deberías hacerlo. La criatura entrecerró los ojos con determinación. Fue agradable, te he servido mi rey. Antes de que pudiera comprender lo que Mer estaba diciendo, el pequeño titán se abalanzó rápidamente y mordió el cable que lo ataba. Con su mandíbula apretada, el metal se deshilachó y se rompió, liberando sus brazos mientras Mer liberaba rápidamente sus piernas, su fuerza de mordida increíble.
Luego, con un mordisco final en la parte del cable que lo sostenía contra de Armored, el acero se rompió y el suelo rápidamente se apresuró a recibirlo. Sus rodillas golpearon la tierra, el impacto sacudió a sus pequeños. Ante su repentina ausencia, de Armored bramó de rabia, encendiéndolo a ponerse de pie y correr. Es libre. Muévete, rogué. Sin embargo, una ola de mareos cayó sobre él, sus piernas se doblaron repentinamente y todo su cuerpo cayó sobre la tierra. El barro voló y sus pequeños fueron arrojados a pocos metros de distancia. Rogue luchó por levantarse, de repente consciente de lo débil y herido que realmente estaba. Le faltaba parte de la mano, así como varios de los dedos de los pies. Había una enorme herida en su costado que goteaba sangre con cada centímetro que movía y una de sus pantorrillas ha sido casi completamente devorada hasta el hueso. Parte de su hombro había desaparecido y una sábana de piel colgaba de su garganta. Rogue se quejó, alcanzando rápidamente a sus bebés que estaban aturdidos por el impacto y colocándolos cerca de él, ofreciendo la única protección que podía darles hasta que los scouts al menos pudieran rescatarlos. Un gemido desgarrador golpeó sus oídos, el ahora familiar grito de Banshee instantáneamente lo hizo volver a centrar su atención en The Armored Titan y Mer. Su corazón casi saltó de las confidencias de su pecho ante la alarmante visión. El pequeño desviado había comenzado a arañar el cuero cabelludo de la bestia plateada con Ansgar rugiendo en protesta. De repente, cuando Mer alcanzó a tomar los ojos dorados del monstruo, de Armored estiró su brazo para envolver su mano alrededor del cuerpo del pequeño titán y violentamente la arrancó de su cabeza. Rogue solo observó con horror cómo Ansgar se apretaba, Mer gritaba de agonía mientras sus entrañas se reducían a nada más que pulpa. Su chillido ahogado por la enorme cantidad de hemorragia interna. Aún así, Mer trató de gruñir y liberarse. Sin embargo, Ansgar había terminado con ella. Su mandíbula se aflojó mientras veía al titán blindado bramar y arrojar a Mer directamente a la tierra bajo sus pies. Mer se quejó, tratando de moverse, pero el golpe contundente había sido demasiado grande y claramente la paralizó. Las esmeraldas crecieron en tamaño cuando Ansgar levantó su pierna, el mundo pareció detenerse cuando la bestia bajó su gran pie, destruyendo por completo la nuca de Mer. Y para su horror, Ansgar continuó golpeando su pie contra lo que había sido su nuevo aliado, asegurándose de que su muerte fuera concreta. Rogue palideció, incapaz de apartar la mirada de lo que estaba sucediendo ante él, sus bebés haciendo lo mismo. Mer, el pequeño titán desviado que lo había perdido todo y se vio obligado a ser esclavo del enemigo, acababa de sacrificarse para poder tener algo, para no tener que sufrir lo mismo. Su cuerpo se puso rígido, paralizado. ¿Por qué el mundo era tan cruel? ¿Por qué el diablo parecía tener siempre un control sobre él? Sin embargo, Rogue no tuvo tiempo de revolcarse en el odio a sí mismo cuando Ansgar de repente dejó de sacar sus frustraciones en el cadáver humeante de Mer y corrió directamente hacia él. El pánico se extendió por todo su cuerpo y rápidamente recogió a sus pequeños y los sostuvo contra su pecho. Una vez más, trató de ponerse de pie y hacer un descanso para ello, pero fue en vano. Esto fue todo. El blindado estaba seguro de matarlo a él y a sus bebés ahora. Aún así, no pudo evitar reconocer la ira que aún hervía en sus entrañas. Lo odiaba. Despreciaba a Ansgar. Había matado a Mer, a miembros de su familia y, sobre todo, había participado en el asesinato de sus padres. No era más que un animal. Escoria. Una maldita plaga que necesitaba ser exterminada. No quería nada más que Ansgar se pudriera en el infierno. Yo, te odio. Las palabras circularon en su cabeza cuando el gigante blindado se acercó, el vapor salía de sus músculos y una mano enroscada en un puño levantado. Tú, tomó todo, de mí. Rogue pensó con ira, su respiración se hizo pesada. Tú, matado, todos. Sus orejas clavadas contra su cabeza, su nariz arrugada en un gruñido. Yo, te odio. El titán blindado se detuvo ante él y se preparó para balancearse cuando había alcanzado su punto de ebullición. Yo, quiero que mueras. Fue entonces cuando despertó un instinto sembrado que residía profundamente dentro de Rogue. Una chispa se había encendido dentro de él, sus ojos iluminaban un verde peligroso con su mente recurriendo a la única cosa que le estaba ordenando que hiciera. Rogue luego inhaló. Y gritó. Con cada fibra de su ser, gritó, el sonido agudo y ensordecedor. La voz corrió sobre la llanura manchada como un pulso, sus ojos brillaban más y sus pupilas se encogían a pinchazos. El mundo pareció detenerse, el cuerpo de The Armored se puso rígido y su rostro plateado se contorsionó en una mirada de miedo mientras su grito continuaba transmitiendo.
sus pequeños y todos los scouts y Garrison se taparon las orejas, hombres y mujeres acurrucados en sus caballos que sacudían la cabeza con desorientación. Finalmente, su grito se calmó en un gruñido bajo con sus ojos aún encendidos con un peligroso brillo verde. El mundo estaba en silencio, los restos del grito resonaban en la distancia. La frente de Rogue se arrugó aún más, el cabello erizado sobre su cuero cabelludo. Quiero que mueras. Morir. Muere. De repente, para su sorpresa, Ansgar dio un paso atrás en retirada, nada más que puro terror borrado a través de su fachada. Por un momento, Rogue se encontró hechizado. ¿Qué acababa de hacer? Un bramido atrajo tanto a él, a los scouts como a la atención de The Armored el uno del otro y a la horda de titanes que casi se habían detenido. Las cejas de Rogue se levantaron. Cada una de las criaturas había detenido su frenesí de alimentación y había girado la cabeza para mirar directamente a Ansgar, sus ojos brillaban rojos. Sintiendo a sus pequeños retorciéndose ante lo visual, Rogue los sostuvo más fuerte contra su pecho. ¿Qué demonios es? Sin previo aviso, los muchos titanes restantes se retorcieron repentinamente, sus brazos y extremidades se movieron de manera más antinatural de lo habitual mientras corrían a toda velocidad hacia el titán blindado. Demencialmente, chillaron, de repente comportándose con una postura perfecta que rivalizaba incluso con un individuo atlético. Ante esto, Ansgar dejó escapar un gemido y corrió en la dirección opuesta a él tan rápido como pudo conducirse. Sin embargo, la bestia no fue lo suficientemente rápida ya que fue derribado al suelo por la horda. Como una manada de perros salvajes, las bestias se rompieron y gruñeron. Ansgar bramó suplicante, de alguna manera logrando ponerse de pie y corriendo de nuevo con los otros titanes fácilmente alcanzándose y tratando de hundir sus dientes en su carne nuevamente. Rogue solo pudo sentarse en estado de shock mientras procedía a observar a Ansgar luchar contra sus pies solo para ser arrojado al suelo nuevamente por los gigantes voraces. El blindado gritó mientras su cabello era arrancado y su mandíbula era tirada mientras se arrastraba a sus pies de nuevo. Más titanes salieron de los matorrales cercanos y pasaron junto a su familia para unirse a los demás en su búsqueda para aniquilar. Rogue parpadeó, el gigante plateado desapareciendo bajo un montículo de carne. Titanes que venían aparentemente de todas partes para tener un pedazo de carne de The Armored. Oh, Dios mío, se alejó su Mikasa. Es como lo que sucedió con The Female Titán. Espera, sin embargo, antes de que Armin pudiera terminar, Rogue sintió que su cuerpo cedía a su frágil estado. Otra ola de mareos cayó sobre él y el titán herido se cerró y se derrumbó sobre su costado. Rogue. Mikasa lloró cuando se puso de pie y corrió a su encuentro a pesar de su lesión. Armin hizo lo mismo mientras sus respiraciones se volvían pesadas y superficiales. Mierda. No se está curando lo suficientemente rápido Mikasa. Todavía está agotado por entrar en modo berserk antes y por la pérdida de sangre causada por los titanes. Está demasiado débil para curarse rápidamente. La curación de Rogue se ralentiza. Necesitamos sacarlo de aquí. Mikasa, no creo que pueda caminar en este momento. Podría ser capaz de sentarse, pero incluso si se pusiera de pie, no hay forma de que pueda permanecer erguido por más de unos pocos segundos. Sus oídos parpadearon, captando el sonido de las ruedas de los carros y los muchos cascos de los caballos, sus pequeños desviaron su atención de él hacia nada menos que Erwin. El hombre se veía peor por el desgaste, le faltaba el brazo y la piel pálida, pero con la mirada de determinación aún tallada en su rostro. Estamos retrocediendo ahora. Informó rápidamente. Estamos aquí con un carrito de transporte, así que haz que Rogue se ponga de pie y suba. Guardaremos las palabras para más adelante. No se sabe si The Armored o esos titanes volverán o no, así que estamos saliendo de aquí. Pausa, el balanceo del carro lo había arrullado en un estado mental pacífico, sus ojos apenas podían permanecer abiertos mientras la fatiga se asentaba aún más con la luna ahora alta sobre sus cabezas. Rogue respiró constantemente, sus verdes ardientes mirando cansadamente para escudriñar a sus bebés apoyados contra su pecho. Ambos parecían desgastados y habían caído en un ligero estado de reposo. Sus dos rostros reflejaban agotamiento y Mikasa estaba incómoda con sus costillas fracturadas. Erwin estaba apoyado contra su estómago con Angefield vistiendo su desagradable voluntad. El hombre sudando y sufriendo de fiebre. También había otros soldados heridos en la comodidad de su presencia, cada uno sin decirse nada o simplemente se había rendido a la noche. Rogue se dejó sucumbir a su fatiga, pero se tomó el tiempo para enroscar sus extremidades protectoramente alrededor de su preciosa carga como lo hacía todas las noches.
Hoy, estaba increíblemente agradecido de conocer a humanos que se preocupaban tanto por él. Su mente flotaba ligeramente entre sus pensamientos. No sabía lo que había ocurrido. No entendía nada y no sabía realmente el destino del titán blindado, Ansgar. Sin embargo, por mucho que necesitaba repasar los eventos que habían ocurrido, estaba agotado. Su mente se sentía demasiado fatigada para procesar un solo pensamiento o analizar algo importante. Rogue finalmente dejó que sus párpados oscuros se deslizaran sobre sus ojos. Todo lo que deseaba hacer en ese momento era dormir. Así que dejó que la oscuridad lo tomara en su abrazo. Intercambio de puntos de vista, Levi se sentó en los aposentos de Erwin, con las piernas dobladas con el bolígrafo en la mano corriendo sobre un trozo de pergamino, después de haber sido encargado de completar lo que quedaba del papeleo necesario. La luz del sol brillaba en la habitación, destacando el hecho de que ahora era una especie de sala médica privada del comandante. La habitación olía estéril con el toque de ropa de cama recién lavada. Las herramientas y los medicamentos estaban en la mesa junto a la cama del hombre mientras una vía intravenosa colgaba sobre la cabeza del hombre, la forma en que el médico devolvía los líquidos al sistema del hombre. Sorprendentemente, el propio Erwin estaba despierto, el hombre sentado en la cama. Aún así, la cara del hombre estaba pálida y desgastada, con las cejas arrugadas por la incomodidad que aún irradiaba su grave lesión. Los ojos de Levi examinaron discretamente lo que quedaba del brazo del comandante. A la llegada de ayer a Cadnes, Erwin fue llevado inmediatamente a cirugía para extirpar cualquiera de los huesos destrozados y tejidos muertos para hacer una amputación limpia antes de suturar su brazo y enviarlo de regreso a la sede con un médico a cuestas para vigilar al hombre. El muñón estaba envuelto firmemente y casi para prevenir la infección. Levi suspiró al recordar las palabras del médico la noche anterior. Sin su brazo, no había forma de que Erwin pudiera usar el equipo de maniobra nunca más, y mucho menos hacer algo normalmente. Era probable que Erwin pudiera renunciar a su puesto de comandante si decidía hacerlo o al menos degradarse a una posición diferente en el cuerpo que no implicara combate con titanes. Aún así, hubo comandantes en el pasado que habían seguido manteniendo su posición de poder incluso con ojos perdidos, extremidades u otras discapacidades, pero nunca duraron mucho después. De cualquier manera, Levi no era realmente aficionado a tomar el mando si tenía que hacerlo. Las pesadas cargas que venían con la posición siempre tiraban del estado mental de Erwin y no estaba seguro de poder vivir con eso. Además del comandante, varios otros soldados estaban en la sala médica recuperándose del caos del día anterior. Kirstein continuaba el tratamiento para la mordedura de titán que había logrado sobrevivir y Ackerman estaba soportando el reposo en cama para ayudar a sus costillas fracturadas. El propio Rogue todavía estaba durmiendo en su granero, recuperándose lentamente de sus heridas y de las cicatrices emocionales que obtuvo durante su terrible experiencia. Levi hizo una pausa en su escritura, sus pensamientos repasando los eventos del día anterior. Rogue era una especie de poderoso rey titán que era claramente más de lo que se veía a simple vista. El grito que Rogue había producido era el mismo que había hecho cuando Defemale Titán lo derribó. Ahora estaba seguro de ello. Rogue era claramente capaz de ordenar a los titanes que cumplieran sus órdenes. No estaba relacionado con ningún estado similar al Alfa. Rogue era el único capaz de hacer eso. Al igual que un rey y sus leales súbditos. Por supuesto, no estaba pensando no solo en esta habilidad, sino también en las nuevas preguntas que formaron los eventos de las últimas 48 horas. ¿Qué había hecho Rogue en su pasado y qué intenciones tenía el enemigo? Sin mencionar, que era este titán bestia que había sido reportado por los dos adolescentes del titán, así como por el resto de su escuadrón. Levis mordió el labio. Tenía tanto dolor de cabeza por todo esto. Entonces. Erwin comenzó, su voz tranquila. ¿Aprendiste algo de Ackerman y Arlert ayer? ¿Te dijeron algo después de su experiencia con nuestra misión? El hombre suspiró, extendiendo la mano para agarrar su brazo por costumbre solo para descubrir que estaba cayendo en el síndrome del miembro fantasma. Levi sentó su bolígrafo y su papeleo antes de tomar su taza de té fresco de la mesa adyacente a él. Por un momento, se tomó su tiempo para saborear el sabor antes de dejar escapar un largo suspiro. Bueno, no mucho antes de que fueran llevados para una evaluación médica. Pero descubrieron los nombres de Dehau, de Armorer y de Colossal Titans. Informó con Erwin rápidamente mirándolo a las noticias, el hombre tratando de sentarse más. ¿Sus nombres? ¿Pudieron descubrirlos? Erwin preguntó, de repente recordándole al hombre a un niño exuberante.
Si te mueves demasiado, comenzarás a sangrar de nuevo y acabo de limpiar el maldito piso y las sábanas. Levi comenzó secamente con el comandante sonriendo ante su horrible marca de humor. De todos modos, el que los reclutas llamaron de Titán que conocimos en la torre se llamaba Mer. El bastardo blindado era Ansgar, a quien tendremos que tener cuidado, y Goliat es apropiadamente el colosal. Todavía no sabemos los nombres de Defemale o Disbeast Titán. Sin embargo, supongo que Rogue puede saber de ellos y nos lo dirá una vez que se haya recuperado. Erwin asintió. Ya veo. No se sabe lo que Rogue pudo aprender cuando estaba solo con ellos. Y el pastor Ni tenía razón, lo más probable es que no tengamos idea de la magnitud de lo que está sucediendo aquí. Rogue está justo en el centro de todo. Está claro para mí, pero nos espera más confusión más adelante, nos guste o no. Levi no respondió, solo dejó escapar un suspiro sabiendo que el hombre tenía razón. Con Rogue en su posición en la que estaba, así como poseyendo el tipo de poder que tenía, no había duda de que él y los Scouts pronto enfrentarían más problemas nuevamente. Tal vez un problema aún mayor ahora que Rogue se había escapado de las garras del enemigo por segunda vez. Sin mencionar que es posible que todavía tengamos que preocuparnos, sin embargo, la declaración de Erwin fue interrumpida por un golpe en la puerta que Levi lamentablemente conocía demasiado bien. Ciertamente era Ange a quien normalmente ignoraría o enviaría, pero después de los eventos del día anterior, estaba dispuesto a soportarla y escucharla. Además, podría haber descubierto más si hubiera hablado con Rogue o con uno de los adolescentes adoptivos del Titán. Entra. Suspiró, tomando su té de nuevo y observando cómo Ange y Arlette entraban en los aposentos del comandante. Sorprendentemente, la mujer no era salvaje en absoluto. En cambio, Ange parecía aturdido. El chico rubio a su lado parecía estar en un estado similar de desconcierto. Rápidamente, Ange y Armin saludaron antes de que la mujer se aclarara la garganta para hacer su dirección. Comandante Erwin, Levi. Pude hablar con Armin y me contó una conclusión a la que había llegado con respecto a nuestra última misión de rescate de Rogue y los eventos que ocurrieron. Al principio, cuando me lo sugirió, no podía creerlo, pero cuanto más hablaba Armin de ello, más creo que es verdad. Sentí que sería mejor informarle. Erwin se sentó en esto, con las cejas gruesas levantándose ligeramente a través de su fatiga. Él también se encontró inclinado hacia adelante desde el respaldo de su silla con interés. «¿Tienes mi permiso para hablar, Ange?» Erwin respondió. «¿Qué descubriste?» «Bueno, esto es difícil de decir, pero creo que hicimos una mala interpretación sobre la capacidad de Rogue para ordenar titanes». Levi se sentó más. «¿Cómo?» Ange vaciló. Cuando Rogue gritó, todos los titanes fueron directamente a Ansgar. Sin embargo, ¿notaste lo extraño que se movían? ¿Cuál es el problema? Esos bastardos se mueven extrañamente todo el tiempo. Levi suspiró, pero Ange rápidamente negó con la cabeza. Eso no es lo que estoy tratando de ilustrar aquí, Levi. Justo después del grito de Rogue, esos titanes se movían de maneras que eran absolutamente antinaturales para ellos. Sus articulaciones se doblaban de una manera que no deberían estar cuando se volvieron para enfrentar a nuestro enemigo, sin mencionar que todos sus ojos brillaban. El comandante levantó una ceja. ¿Brillante? Armin asintió. Sí, señor. Brillaban de color rojo. Es verdad. Ange continuó. Después de eso, corrieron hacia el titán blindado con el mismo aplomo que el más atlético de nosotros. Esas criaturas tenían intención en sus cabezas, un solo pensamiento en su cerebro. Matar. Señor, creo que está claro. Rogue no les ordenó que lo hicieran. No, Rogue los estaba controlando. Levi casi deja caer su té. ¿La había escuchado bien? Controlando titanes. Ange, por favor, explique más cómo podría ser posible. Erwin comenzó, casi tartamudeando. Rogue los controlaba física y mentalmente, estoy seguro de ello. Esos movimientos antinaturales eran Rogue controlando cada hebra de músculo y cada nervio en sus cuerpos. De alguna manera puso su voluntad en sus cabezas que quería matar a Ansgar. Y luego hizo que esos monstruos fueran tras de Armored. Sin mencionar que los ojos de Rogue brillaban de la misma manera todo el tiempo que todo estaba sucediendo. Armin agregó. Sí, estoy seguro de que esta es la verdad sobre la llamada habilidad de coordinación de Rogue. Ciertamente explicaría por qué los otros titanes desviados lo persiguen y por qué la familia Reis llama a Rogue una entidad y un arma que puede gobernar tanto a los titanes como a la humanidad. Ange hizo una pausa cruzando los brazos. No es de extrañar por qué los titanes lo consideran un rey.
Fue un largo momento, antes de que el suspiro de Erwin cruzara la habitación. Ese es un poder aterrador si esto es cierto. Es claramente la razón por la que los otros titanes lo persiguen, pero ¿por qué exactamente lo están? ¿Qué tendrían que ganar? Tengo la sensación de que todavía no sabemos todo sobre esto. Lo más probable es que todavía nos falte una pieza del rompecabezas aquí. Sí, sin mencionar, ¿por qué la familia real se escondería y obligaría a los parlamentarios y a la iglesia a guardar silencio sobre esto? ¿De qué coño tenían miedo? Levi no preguntó a nadie en particular. Si este poder es cierto, entonces Rogue podría usarlo para posiblemente hacer que los titanes se maten entre sí. ¿Por qué estarían en contra de eso? Ángel bajó la cabeza en consideración. Entiendo tu punto, Levi, pero creo que hay un grado con cuanto Rogue puede controlar a los titanes. Creo que solo los titanes están lo suficientemente cerca como para escuchar su grito caer bajo su control y, por alguna razón, no afecta a los otros desviados. Creo que hay muchas condiciones diferentes para la habilidad de Rogue. Cuando crece en titanes seleccionados con intención en su mente, creo que también podría estar controlándolos, no solo ordenándoles que retrocedan. La mujer suspiró. Es como un rey y su ejército. Cuando el rey los convoca, atienden a su voluntad y luchan por su causa. Sí, esto es preocupante. Tal vez los reyes piensan que Rogue está del lado del titán, ya que Asgard llamó al mocoso traidor. El silencio volvió a cubrir la habitación antes de que Ángel dejara escapar un prolongado suspiro. Supongo que estaremos en la oscuridad hasta que sepamos más sobre el pasado de Rogue. Eso en sí mismo probablemente respondería a todas nuestras preguntas que tenemos. Casi se rió de la probabilidad de que tal cosa sucediera. Ángel, Rogue apenas ha podido recordar nada de su pasado en este momento. Odio decirlo, pero dudo mucho que el mocoso recuerde absolutamente todo la próxima vez que nuestro enemigo haga otro movimiento. Los cuatro no dijeron nada después, sabiendo que su declaración era cierta. Entonces, antes de que alguien pudiera hablar más, hubo otro golpe en la puerta. Las cejas del comandante se levantaron con curiosidad. Entra. Ante la invitación, el comandante Pixis entró tranquilamente en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Levi rápidamente dejó su té. No sospechaba que el hombre lo visitara tan temprano. Algo andaba mal. No te esperaba, comandante. Erwin trató de sonreír, Pixis solo asintió con la cabeza, sin bromear a cambio como su comportamiento habitual. Tampoco esperaba tener que venir aquí tan temprano. El anciano se rió entre dientes, Levi sorprendentemente no olía a alcohol vacilando del hombre por primera vez. Y mucho menos no te estaba imaginando sentado y funcionando todavía. Yo tampoco fui sincero. ¿Tienes algo que decirme también? Lentamente, Pixis asintió. Lamentablemente. El gobierno se enteró de la misión que teníamos que emprender para rescatar a Rogue. A pesar de la causa necesaria, tanto usted, el comandante Erwin como Rogue, tendrán que ser juzgados una vez más. Ante la noticia, el rostro del cabo se tiñó de rojo de ira. ¿Qué? ¿Por qué iban a llevar a Rogue a juicio una vez más? Él fue la víctima. No hizo nada. Le vi. Erwin habló con calma, sin actuar sorprendido en lo más mínimo. Tal vez están usando a Rogue como testigo clave. ¿Quién sería mejor para informar al tribunal de lo sucedido que él? Estaba con el enemigo de primera mano. Al instante se calmó, sintiéndose mortificado. El hombre tenía razón. Erwin fue el que tomó las decisiones. Rogue era solo el inocente en la situación. Correcto. Continuar. Pido disculpas por mi arrebato. Erwin asintió. Entonces, ¿cuándo está programado este juicio? Pixis exhaló. Se lleva a cabo en un mes, lo que te da tiempo para sanar. Entendido. Por costumbre, Levi recuperó su té una vez más y se llevó la taza a los labios. Tenía una mala sensación sobre lo que se avecinaba. Intercambio de puntos de vista, la luna estaba en lo alto, proyectando una luz pálida y sombras sobre los escombros y huesos que una vez fue la ciudad de Shigansina. Era un fantasma de su antigua gloria, actualmente un refugio seguro para las tres bestias que residían allí. Ansgar caminó lentamente, con los hombros ligeramente encorvados. Estaba más que agotado y no estaba de humor para hablar con nadie. Mientras movía, prácticamente podía sentir los ojos de Goliat ardiendo en su espalda, la cara del titán colosal probablemente se arruinó de disgusto como solía ser. Aún así, por mucho que odiara hacer contacto, tendría que informar lo que le sucedió a Ezequiel y en el fondo rezó para que el titán no lo hiciera pedazos. No podía creer que ese idiota lo hubiera vencido una vez más.
En la base de la pared, Ansgar inclinó la cabeza para ver brillantes ojos amarillos mirándolo. Incluso desde la distancia, podía ver la ira nadando dentro de ellos. Al verlo, el titán no decía nada, lo cual no era bueno. Preparándose, Ansgar plantó con fuerza sus dedos en la pared y gradualmente comenzó a escalarla, volviéndose plenamente consciente de lo gastado que estaba. Cada articulación se quemaba y luchaba por flexionarse mientras continuaba subiendo. La luz de la luna se hizo más brillante a medida que continuaba ascendiendo por la pared del humano. Incluso mientras avanzaba hacia arriba, los pelos plateados sobre su cabeza se erizaron. No estaba esperando lo que Ezequiel decidiera hacer como castigo. Finalmente, Ansgar trepó por el borde de la pared y se obligó a ponerse de pie. La bestia respiraba pesadamente mientras intentaba recuperar su orientación. Los ojos dorados luego miraron hacia donde el titán bestial había estado sentado solo para ver que Ezequiel aún permanecía en la misma posición. La vista ante él era realmente inquietante. El titán estaba sentado con vistas a la ciudad, pero sus ojos estaban entrenados para él, con la cara casi aburrida. Los charcos de oro no pasaban por alto los labios ligeramente torcidos de Ezequiel, el fondo se levantaba hacia arriba notablemente para mostrar su disgusto. Ansgar no dijo nada, de repente se encontró sometiéndose a un poco de pusilanimidad. Bueno. Ezequiel comenzó con un suspiro áspero. Supongo que no tuviste éxito en la tarea que te di. ¿No pudiste recuperarlo, no? El titán bestia se dirigió, su tono se volvió más oscuro. Ansgar tragó. Sí. Nosotros, falló. Admitió. No fue reparado. Las cejas de Ezequiel se levantaron, el titán parecía asombrado. Oh. Ilumíname en cuanto a lo que sucedió, Ansgar. El titán blindado sumergió la cabeza ligeramente avergonzado. Allí, es mucho para decir. Así que solo da los detalles. Él, se llama a sí mismo, rogué ahora. Todavía, un idiota, pero aprendió para hablar de los humanos voladores. Ellos, Taugtim, más formas de luchar. Us traicionado. Y la rogué y Shefredim. La mató por it. Usado rogué, an ability que su parentesco tenía. Fácilmente me dominó. Los ojos de Ezequiel se entrecerraron, haciéndolo estremecerse. ¿Y rogué mostró algún uso de la capacidad de coordenadas? Ansgar gruñó irritado, recordando el infierno con el que tuvo que lidiar antes de llegar a la ciudad humana desierta. Él dijo, los titans para atacar a me. Adarun aquí y abandono mi task. Pero, Ezequiel, no creo, sabía lo que estaba haciendo. Rogué, estaba aterrorizado. Entró en pánico. A su conclusión, la columna vertebral de Ezequiel se enderezó, los ojos ardiendo en los suyos. Ansgar, si no fueras tan útil con tu armadura, te mataría ahora mismo. El titán bestia respondió, sonando casi siniestro, pero aún alarmantemente sensato. Ansgar observó cómo Ezequiel giraba lentamente la cabeza para contemplar el distrito en ruinas. La expresión del titán era difícil de leer hasta que sus labios se convirtieron en una leve sonrisa. Bueno, entonces. Supongo que tendremos que seguir con el otro plan que compuse. En lugar de ir a Rogue, dejaremos que él y los Flying Lunans vengan a nosotros. Ansgar inclinó la cabeza, sorprendido por el plan del titán. Letim, ¿vienes a nosotros? Ezequiel asintió. Sí. Habló casi casualmente. Esos humanos tienen que tapar este hermoso agujero que hicimos aquí para evitar que los titanes invadan su territorio, ¿no? Así que cuando lo hagan, estaremos esperando. Esta ciudad en ruinas será demolida y repintada de rojo. Pero, por supuesto, primero necesitamos un ejército propio ahora, ¿no? Así que un poco de reclutamiento estará en orden. Irás a buscar lo que necesitamos y tendré que practicar mi lanzamiento, por supuesto. Ezequiel resopló, su boca se torció en una sonrisa aún más tortuosa, su dedo serpenteando hacia arriba para rascarse la oreja con hábito. Cuando llegue el momento, nos aseguraremos de que todos los caballos de Kings y todos los hombres de Kings ya no existan y un Dumpty nunca se vuelva a juntar.